del siglo XVI y siglo XVII sorprendió inclusive a los españoles, porque cuando llegaban a las zonas como Sinaloa o la conquista del norte de México, la Gran Chichimeca, como se dice, muchos de ellos ya tenían adoptados a la Virgen de Guadalupe, increíblemente. ¿Por qué? Bueno, es un fenómeno que tomaría mucho tiempo explicar, pero básicamente es eso, ¿no? Es un símbolo de identidad nacional, no solamente porque de cierta forma uno de los grandes milagros de la Virgen de Guadalupe fue evitar tantas muertes por la culturalización de los indígenas por los españoles, ¿no? En muchas regiones de México no solamente es exclusivo el culto a la Virgen de Guadalupe, sino este fenómeno sincretismo es lo que permite que zonas huicholas, inclusive zonas mayas, conjuguen estas tradiciones, ¿no? Como mayas, hablándole a sus dioses, ritos que pertenecen a la tradición maya, en un ejemplo claro, y al mismo tiempo alabar a Dios. De otra forma, como otro ejemplo, está el fenómeno de los concheros. De hecho, una teoría que me encanta de la maestra Paola Sosa, habla precisamente de cómo estos niveles sincréticos llevaron a la preservación inclusive de la cultura mexicana, ¿no? Bajo el velo de una cultura española. Bueno, eso es una versión, digo, es como también las figuritas que nos llegan de China, en donde ya no es moreno claro, ya es definitivamente parece Cortés. Pero eso es una versión. Déjenme primero agradecer al público aquí presente. Gracias. Gracias por estar aquí. Y de veras es un súper esfuerzo, amigos que nos ven en otras ciudades, porque pues si bien a esta hora todavía está tranquilo el tránsito, la ciudad lleva desquiciada ya varios días que van llegando las peregrinaciones. Gracias por estar aquí, mi querido Héctor Zagal. Un gustazo estar aquí. Filósofo, escritor, profesor de la Universidad Panamericana. Muchas gracias. Mi querida Mónica Uribe, politóloga e historiadora de la Iglesia en México contemporánea. Gracias. Gracias, Fernanda. También a José Cruz López, filósofo y catedrático de la Universidad Juan Pablo II, perteneciente a la Universidad Anáhuac del Norte. Gracias. Y claro, no podía faltar Josué Tinoco, muchas gracias. Investigador en Psicología Social de la Religión de la UAM Iztapalapa. A ver, arranquemos primero, antes de aclarar que si era de familia real, que en cuanto a identidad nacional, ¿la Virgen de Guadalupe ya es uno de nuestros iconos o cómo lo ven ustedes? Pues yo creo que es un proceso, ¿no? Hoy por hoy sin duda es un rasgo de identidad nacional, pero la identidad no es que sea una esencia, sino es como un rasgo de carácter. Pero eso es, yo creo que es el gran momento en el que la Virgen de Guadalupe se nacionaliza, es en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI prácticamente no se habla de ella. En el Oye, pero con todo y que empezó la independencia, ¿no? Pero a ver. eso es bien interesante. Es en el XVI casi no hay imágenes de Guadalupe. No hay imágenes y no hay testimonios. Eso es muy importante. En el 17 ya hay, pero es en el 18 cuando Miguel Cabrera comienza a pintar a la Virgen de Guadalupe. Pero claro, pensemos que México era muy grande y en realidad es sobre todo del centro de la ciudad, del país. Y es hasta el siglo, justo con la Guerra de Independencia, cuando la Virgen de Guadalupe se va a convertir en el símbolo de los insurgentes. Va a haber una orden secreta de conspiradores independentistas que se llamarán los Guadalupes. Y luego ya, digamos, como la apoteosis es cuando el primer presidente de México se pone como nombre Guadalupe Victoria. Pues yo creo que es un proceso. ¿Se puso como nombre? Claro. No nació Guadalupe Victoria. No era Guadalupe. No. Ah, hijo, ¿y por qué? ¿Para ser más nacional? Claro, exactamente. Yo creo que por eso... Miren, nos espantábamos de que el señor Fox trajera, ¿no? La guadalupana. En otros contextos. Bueno, o sea, de una sociedad teológica a una moderna. Yo creo que es un proceso, ¿no? Y hoy por hoy, sin duda, ya la Virgen de Guadalupe es un fenómeno en prácticamente todo el país, pero ha sido paulatino. Y en el mundo. Y en el mundo. Ese sí ya fue de exportación, ¿no? Justamente Adelante. haya sido esta parte de, históricamente, con la independencia y este pleito entre las dos vírgenes. Remedios y Guadalupe. Exactamente. A ver, hay que platicar el pleito. Es que no todo el mundo fue al catecismo, maestro. A ver, platíquenos. Lo que sucede es que la virgen que trajeron los españoles era la de los remedios, porque es la que protegía justamente a los conquistadores. Y posteriormente aparece la Virgen de Guadalupe y es la más cercana.
Pero entonces queda así la polémica siempre entre, pues es la cercana a los criollos españoles, es la cercana a los indígenas, y en la independencia es cuando toman partido, vamos a decir. Y dice nosotros con la morena. Exactamente, y de hecho hasta hay historias, hay anécdotas que nos puede contar bien el doctor Zagal, donde fusilaban a las imágenes religiosas cuando las capturaban. Entonces capturaban a un grupo de guadalupanos o de los realistas y había que fusilarla incluso a la imagen. Bueno, en la Revolución Francesa degollaron hasta los santos de piedra. Sí, Oye, pero también hubo otro pleito con otra virgen, con la Guadalupe de Europa, exactamente. porque hasta vinieron a ver si tenían que cobrar el copyright o la franquicia, pero pues ya vieron que no era igual, porque no traía el niño, le faltaba que como un copón, ¿no? Sí, esa es una virgen negra de tradición románica, extremeña, se llama Guadalupe, el Gua indica río, Guadalajara, Guadalcanal, y bueno, es claramente una virgen de otra tradición, es medieval. Pero sí vinieron a ver si nos cobraban. Sí, bueno, pero... No pudieron. No pudieron. Pues bien interesante esto, la rivalidad entre la Virgen de los Remedios, que es una virgen que supuestamente en la noche triste la traía Hernán Cortés y la deja escondida por Naucalpan, ¿no? Por estos rumbos, Naucalpan, y se sí. encuentra en un maguey. Y por eso se va a convertir en la Virgen española en contraposición a la Virgen de Guadalupe. Pero en realidad en el 16, digamos que la rival de la Virgen de Guadalupe en el 17 va a ser Santiago Matamoros. Si quieren luego platicamos de Santiago Ok, Matamoros. para que nos presentemos primero. Y adelante. Bueno, compañero. aquí yo hablaría de las 4 vírgenes de la Ciudad de México, que es la de Guadalupe, la de los Remedios, la Virgen de la Bala, que se venera en Iztapalapa, y la Virgen de la Piedad. O sea, son 4 advocaciones marianas que están en el famoso zodíaco mariano del siglo XVII y a finales. Ahora, la devoción guadalupana es antigua, pero en realidad lo que sabemos por las fuentes del siglo XVI es que en la zona del Tepeyac había una capilla donde se veneraba una imagen tridimensional de plata de la Virgen de Guadalupe de Cáceres. ¿Sí? Esta es la primera noticia. O sea, ¿la que tenemos. española? Sí. La española, claro. La imagen aparece después, hacia 1560, 1570. ¿De qué imagen estamos hablando? La tilma. La tilma de... ¿Cuándo aparece? 1560, 1570. Aunque, o sea, la tradición dice que se encuentra la tilma. Lo que sabemos es que hubo un indígena que se llamaba Marcos Zipac, que pintaba a la manera europea con rasgos indígenas y que a él se debe la guadalupana. Ese es una información que se tiene aparte, que no es la información historiográfica, no la información religiosa. Vamos a distinguir. La parte religiosa hizo todo un archivo, un dossier para entregar a la Santa Sede para la canonización de Juan Diego, Claro. que es la última, porque también se hizo un estudio para ver qué había pasado con la Virgen de Guadalupe, pero esto es del siglo XVIII. Cuando la iban a coronar, ¿no? También No, en el 19. cuando la Plancarte coronaron- hizo otro y están los este es antiaparicionistas. anterior. Los antiaparicionistas empiezan antes, pero el más importante fue Icas Balseta. Ok. El historiador que finalmente dijo, a ver, no, en 1894 hace una carta que le roban en realidad. O sea, aquí hay un misterio muy interesante. O sea, realmente la historia guadalupana, no la de la devoción guadalupana, sino la historia de todo lo que está alrededor del culto guadalupano, es una historia de Sherlock Holmes. Ah. O sea, verdaderamente sí. Aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen documentos. Está la historia de Casbalceta, de García Casbalceta, Joaquín García Casbalceta, que curiosamente está enterrado aquí a la vuelta en la iglesia de San Cosme, y ahí está su tumba con la de su esposa. Le pide el arzobispo Labastida, le pide, a ver, vamos a hacer una canonización de Juan Diego, podemos, no podemos, y él empieza a indagar y ve las fuentes. Él era un historiador amateur, era mexicano, pero se tuvo que ir a España porque le tocó la parte en que corrieron a los españoles después de la independencia, pero regresa a México. Y el caso es que empieza a hacer indagaciones y en la carta de 1884 dice, no encuentro nada acerca de Juan Diego. Pero lo del culto es innegable. El culto ya estaba aquí. Ahí está.
Por lo menos en 1621 ya era claro el culto de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. ¿Y cuál sería la otra versión si no es que fue un príncipe de la realeza? Juan Diego, ¿qué otra en los dogmas que se cree? Es importante traer pues aquí a la mesa del diálogo el concepto de la identidad. Yo considero que la identidad es contingente, es decir, la identidad no está hecho ya, es una transformación. Está viva. Yo considero, sí, totalmente, yo considero que a partir, sí, hablan del indígena, hablan también de una filosofía escolástica que viene de Europa, a partir de los franciscanos, los dominicos, luego a posteriori llega a los jesuitas, la Compañía de Jesús. Pero sin embargo vemos también en ese tiempo de la aparición, que es parte del dogma de fe, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, vemos también una sociedad marginada, los indígenas también viviendo en una extrema pobreza. Y sobre todo esa imagen que representa una iconografía, porque representa también un aprendizaje, cuando lo ves, lo puedes visualizar, mueve muchos corazones de las personas. Personas que se levantan muy temprano, conviven y demás, y siguen, es decir, siguen parte de ese pensamiento. Y en efecto, a lo mejor traigamos al pensamiento de Juan Diego, si era así, pero al final de cuentas, si nosotros hacemos un poco de comparación, las otras apariciones de la Virgen, porque la Virgen es la misma, porque son diferentes vocaciones, la Virgen de Portugal, también tenemos otras apariciones que todavía no está avalada por la Santa Sede, la Virgen de Medjugorje, se les aparece a personas sencillas, ¿no? Vemos también personas que tienen cierta marginación social y demás. Y eso nos da, considero yo, cierto aprendizaje de saber que México es una población también cultural, pero es importante comentar que la identidad todavía no está hecha, yo creo que es una transformación. Y ahorita voy a comentar un poco de Samuel Ramos, el filósofo mexicano, sobre esa Samuel parte. Ramos, nos acordamos, cada quien se quedó con un pendiente. Claro. ¿Quiere tomar la palabra el maestro? Adelante. Finalmente, incluso el mismo Schulenburg planteaba, la parte del origen no está claro y probablemente no existió. Pero eso no le quita el elemento importante. La creencia de la gente le da un sentido. Ese creo que sería el punto fundamental. ¿Por qué lo cree la gente? ¿Por qué se aparece? De hecho, si revisamos históricamente y en los últimos años, cada vez se ha aparecido a la Virgen cuando la gente tiene una necesidad. El grupo social tiene una necesidad, hay un problema de salud, hay un problema médico, hay un problema socioeconómico, y entonces aparece la Virgen. Más allá de que si es una percepción simplemente, que no es una aparición real, solamente es la visualización, es un fenómeno psicológico, eso lo ve la gente y le va a dar una tranquilidad espiritual. Híjole, se y va a aparecer social. pronto, ¿no? Pero ya urge, por favor. De hecho, se acaba de aparecer en Por lo una que palmera. está diciendo el maestro, justamente quiero leer algunos comentarios. venga, para porque que hay se muchas preguntas. Se entienda mejor el enfoque del programa, que es ese, entender el fenómeno, o por lo menos que nos quede más claro. Como identitario, fenómeno. No. Porque ya saben que aquí se están cuestionando por qué vamos a hablar de esto, aquí ya nos dicen idolatría fanática, es lo más ridículo que existe, ¿por qué no hablan de la verdad? Esto es falso. Sin embargo, no es falso que existe un culto, que existe un lugar, una imagen. El culto ahí está. Claro, eso es una realidad. Exacto. Acá nos dicen, por ejemplo, estandarte de la ignorancia, pero en la contraparte dicen que es muy interesante saber lo que se va a hablar el día de hoy. Alan López dice, es estandarte de México y de su idiosincrasia. Hager en Facebook Live así pone su nombre y dice, para algunos absurdo, para la mayoría no lo es y tiene un gran significado. Si no están de acuerdo, respetable, así igual respeten la fe de los demás porque sus comentarios demuestran su intolerancia. Entonces, bueno, para aquí respetamos lo que piensen, lo que sientan, lo que creen o no creen. Se refiere a los Estamos hablando del fenómeno como tal. Porque si fuéramos la parte de exactamente cuándo apareció, tuviéramos un registro, evidentemente no hay fotográfico, pero si tuviéramos un registro de cómo sucedió, probablemente podríamos decir si es cierto o no es cierto. Claro. Aquí está el momento exacto en el que alguien dibuja la imagen y aparece. No, tendríamos que regresar incluso a elementos de México, Tenochtitlán, cómo se funda. Y finalmente no tenemos certeza porque los códices originales fueron quemados por Tlacaelitl. Entonces, sabrá Dios si estaba el águila, y otros dicen que hasta en Guadalajara ya se habían encontrado un águila devorando una serpiente, pero no les gustó. Oigan, a ver, ¿qué elementos simbólicos también se agregaron a la Virgen para que fuera de una representación muy, muy aceptable para quienes estaba dirigida? Como tú dices, siempre se
dirige a personas muy sencillas, con algún problema o carencia. En México seguimos teniendo más de la mitad de la población en pobreza. Pues, ¿cómo no le va a hablar, no? A un pobre y que además sea de tez morena en este país, pues se sabe que los más pobres tienen tez morena. Oye, pero también para las feministas es una afrenta porque aparece con la media, con esta haz de luna hacia abajo y pisándola como diciendo me someto, ¿no? No, Ya hay un chorro ya de ahí de elementos. Es una virgen apocalíptica. Exacto. Si quieres, yo creo que Cuéntenos. una virgen apocalíptica es en el Apocalipsis de Juan, o atribuido a Juan, se habla de una mujer vestida de sol con la luna a los pies y que aplasta con su talón a la serpiente, ¿no? Y la Iglesia Católica ha prefigurado y ha dicho que eso es una representación de la Virgen. Entonces, justo cuando la Virgen aparece con estos rayos, está vestida de sol, aparece con la luna que está sometiendo y está sometiendo al demonio. En este sentido es una referencia, es una Virgen muy estándar. Una cosa que yo quería contar, que es poca gente, a pesar de que ahí está, sabe que hay una también del siglo XVI, una virgen en Tlaxcala, en Ocotlán, Tlaxcala, donde hay un Bernardino, donde hay un Juan Diego, donde se aparece. Es exactamente la misma historia, nada más que esta virgen es un lugar precioso, Ocotlán. Se aparece se quema un bosque y dentro de un ocote se descubre una virgen. Y es exactamente la misma historia y vuelve a haber esto que tú decías, alguien que le habla, la Virgen que le habla a un indígena, el tío que se salva, el pocito, y eso está en Tlaxcala. Y que algunos dicen, es lógico, Tlaxcala siempre ha sido muy independiente, era la República de Tlaxcala, y veía como con desprecio a México, y entonces aparecen dos tradiciones iguales prácticamente. De hecho, se dice que hay un montonal de apariciones, no solo la de Tlaxcala, es idéntica. A mí me gustaría referirme a un punto que es bien interesante. El Nican Mopohua está escrito... Hay que explicar qué es el Nican Mopohua. El Nican Mopohua es el relato que dice, esto sucedió, que hace toda la relación de las apariciones y los milagros de la Virgen y nos da el contexto. Y el encuentro con Zumárraga, supuestamente. Sí, todas las... Y lo escribe un escribano que no estuvo ahí presente, pero que narra algo que le dijo a alguien que sí estuvo presente. Claro. Exactamente. Hagan de cuenta que... Dicen que dijo. Exacto. Yo le cuento a una nieta mía y esta nieta lo escribe. O sea, no le constó, pero le contó a alguien que estaba. Ahí hay un punto muy interesante. La estructura de la narración es exactamente igual a las apariciones de las vírgenes europeas. Estoy hablando de Guadalupe, estoy hablando del Pilar, estoy hablando de Valvanera, de todas las advocaciones marianas españolas. Siempre es la Virgen que se aparece, que encuentran una imagen en los lugares más extraños, dentro de un árbol, dentro de un panal, junto a un río, escondida, la Virgen de Montserrat, por cierto. Son todas estas vírgenes que tienen la historia de un niño o campesino pobre, o sea, alguien vulnerable que se la encuentra y ocurre un milagro y empieza la veneración, y es una veneración popular. Esto es lo que se refleja en Ocotlán, en Guadalupe. Remedios es muy claro, porque sí tenemos la idea de dónde viene la imagen. Es una imagen flamenca que venía con uno de los soldados de Cortés, que podemos datarla perfectamente. Es una muñequita articulada. Sí, es una cosita de este tamaño, es una cosa preciosa. Como la de Zapopan, ¿no? Es como la de Zapopan, sabemos que es de origen flamenco. Tenemos datos muy puntuales acerca de la Virgen de los Remedios. De la Virgen de Guadalupe sabemos que aparece esta imagen, 1560, 1570, sustituye a la de plata, que se sabía que existía, que sabemos que esta imagen existía, la de plata, por un hereje que era un pirata, que trajeron, Miles Phillips se llamaba, que trajeron encadenado y pasó por la ermita de Guadalupe en ese momento, y tenemos un testimonio completamente ajeno del culto. Y se le fueron los ojitos, dijo, ay, préstenmela para llevarla al empeño. Entonces, esta historia del relato, el relato es europeo en su forma,
pero está escrito en En náhuatl, náhuatl, ¿no? lo que nos habla de que fue escrito por alguien que conocía las dos tradiciones y que probablemente estuvo, que es lo que se sabe de Valeriano, que Con los estuvo, jesuitas, ¿no? estuvo en Decían. el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que era el colegio para los indígenas nobles, que estaban aprendiendo las dos culturas. Donde estuvo Sagún, ¿no? Sí. Donde estuvo Sahagún Totalmente escolástico. y era escolástico, pero a diferencia del convento de San Francisco, donde estaba la escuela para los naturales, que donde aprendían artes y oficios. Este era para nobles, ¿no? Este era el para colegio nobles. imperial. Entonces, era el colegio imperial. Entonces, tenemos dos cuestiones muy claras. Por un lado, la imagen, Claro. que está en el ámbito de lo popular, de donde se supone que sale, no lo sabemos, pero se supone que sale de ahí. Y por el otro lado, el relato, que viene de una parte mucho más aristocrática, mucho más, más académica. ¿Cuándo se empiezan a hacer realmente peregrinaciones? Porque hay algún virrey, ¿no? Que contaba que ya había 17, grupos de ¿no? personas que caminaban en un camino 1621. pedregoso lleno de Con lodo. una inundación. Por la inundación Sí, y sí. por una ¿cómo se llama esto? Una tormenta. Una epidemia de una enfermedad, cacomixtle, creo que se llama, Sí, algo parecido, Como que era muy endémica de la región, pero hasta la fecha no sabemos exactamente qué era. Ok, pero le llamaban cacomistla. algunos así. dijeron que podía haber sido peste, ¿no? Sí, pero peste, no hay porque- elementos para sí. decir que era O tal vez sarampión. No, no es porque ya el sarampión viruela, lo No, el ya la sarampión conocían. La viruela ya conocían. lo conocía. Sí, pero esa peste, o sea, no es tan claro. Vino esta epidemia y vino una inundación que dejó a la Ciudad de México inundada como 2 metros. Bueno, Una cuando bonita pensaban tradición que ya que la tenemos. iban a claro. desahuciar, A ¿no? Tacubaya. Entonces, primero se recurrió a la Virgen de los Remedios. Y la Virgen de los Remedios, pues como que no fue muy efectiva. No era para la plomería. Exacto, Ella no se le daba era- las aguas. No era su onda la plomería ni drenaje. Y entonces ni nada. fueron a la de Guadalupe. Entonces se llevó una procesión del templo de Tenemos la villa que ir a ya una existía. pausa. Ahora sí que Y acuérdese que ahí quedamos. Ok, ahí nos Ahorita quedamos. regresamos. César Omar Sánchez Martínez. Desapareció en el trayecto de la carretera Tampico-Anáhuac el 31 de marzo de 2010. León Roquey Sánchez Barradas. Desapareció en el trayecto de la carretera Tampico-Anáhuac el 31 de marzo de 2010. Es que es una sociedad que discrimina, que es una sociedad racista, una sociedad que es, pues no sé, agresiva. Creo que si la gente se relajara un poco y fuera más empático y viera como que habemos pues un montón de gente y un montón de realidades, tal vez sería como más fácil sobrellevar, ¿no? Muerte sin fin. En el mundo de las adicciones todos somos parte. Todos los jueves, 20-30 horas. En cada experiencia ellos demostrarán que no hay límites. Las únicas barreras a vencer están en la mente. Romper la barrera de la comunicación, yo que no veo y ellos que no escuchan, ha sido todo un tema. Arriésgate con ellos y haz un viaje todo incluyente. Martes, 12:30 horas. Somos 21 emisoras que llegan a 17 estados del país. Somos pluralismo y diversidad. Somos una radio pública comprometida con sus audiencias, que ofrece distintos perfiles musicales, noticias y contenidos sobre derechos humanos, cultura, orientación y servicio, perspectiva de género y ciudadanía. Somos Grupo Imer, la radio pública más grande del país. Es tuyo, conócelo, escúchalo. www.imer.mx. Grupo Imer, somos radio pública. La Universidad Naval, en sus planteles educativos, cuenta con instalaciones modernas que contribuyen al fortalecimiento académico de los futuros oficiales de la Armada de México. ¿Quieres ser uno de nosotros? No dejes que el buque zarpe sin ti. Inscríbete a la Universidad Naval. Consulta las bases en www.gov.mx. Universidad Naval. Gobierno de México.
Muy buenos días, esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno busca mantener un equilibrio entre el desarrollo del país y el cuidado del medio ambiente, así como cuidar la salud de los mexicanos. Al referirse al caso del río Sonora, que en 2014 sufrió un derrame de contaminantes a causa de la explotación minera, el mandatario dijo que se atienden todas las demandas de las personas afectadas. El Pleno del Senado aprobó la prohibición de la condonación de impuestos. El documento señala que en México quedan prohibidos los monopolios, los estancos y las extensiones de impuestos, en los términos y condiciones que fijan las leyes. Al listado de prohibiciones en los términos que fijen las leyes que están establecidos en el artículo 28, se agrega una nueva prohibición, la prohibición de las condonaciones. ¿Cómo no va a ser importante? Por supuesto que va a cerrar puertas al despilfarro, al desperdicio, al robo y a los privilegios. El Acuerdo Educativo Nacional, que surgió de la transformación de la enseñanza, busca erradicar la memorización, así como las prácticas anticuadas que limitan el desarrollo de los estudiantes. Esto lo aseguró el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz. Construyendo en la discusión con todos los docentes del país, de todos los niveles, una nueva concepción de la educación. La idea es que discutamos con ellos cómo es que vamos a fortalecer los instrumentos de acceso al conocimiento para construir en cada joven la pasión por el aprendizaje permanente. En información del mundo, el gobierno de India desplegó miles de soldados en la región de Assam, en el noreste del país, ante las violentas protestas contra una nueva ley que facilitaría a las minorías no musulmanas de algunos países vecinos buscar la ciudadanía. Miles de personas desafiaron el toque de queda y salieron a las calles. Incendiaron automóviles y comercios, lo que provocó que la policía interviniera y se produjeran enfrentamientos. En cultura, el trabajo de artesanos y artesanas de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, entre otros, se puede apreciar en el Museo Nacional de Culturas Populares, donde se presenta el Festival Artesanal Decembrino, que permanecerá abierto al público hasta el próximo 15 de diciembre. Esto es todo en Cada Hora en la Hora. A las 11 del día le tendremos mucha más información y a las 2 de la tarde el noticiario Meridiano. Siga con nosotros en la señal del 11. La medicina ha logrado espectaculares avances en las últimas décadas. La terapia de células madre se utiliza actualmente para el mejoramiento de curaciones de defectos. Sin embargo, la ciencia tiene aún un largo camino por recorrer. Descubre cómo la tecnología ha mejorado el ámbito de la salud. Telemed, jueves, 19:30 horas. Bueno, pues en este año, que ha sido un año muy interesante en cuestión de turismo, ya que también se ha llevado a organizaciones como la Organización Mundial de Turismo, cuando el pasado 27 de septiembre se habló precisamente de que la función principal de esta organización y de muchos países estaba enfocado a que el turismo tenía que estar cada vez más cercano a las plataformas digitales, pues es precisamente el tema al cual te invito a que nos veas en la próxima emisión de Vida Digital, que es el turismo y todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, con redes, con canales, con la presencia. No solamente es la realidad virtual o la realidad aumentada, es estar en el lugar físicamente y saberlo elegir, y sobre todo que está en nuestro presupuesto, y viajar y disfrutar de la experiencia. México tiene mucho que ofrecer y por ello también te vamos a hablar de la plataforma de Visit México. Soy Rocío Brauer, te invito a que veas a nuestros especialistas expertos en la materia que nos van a hablar precisamente de este tema, como Julio Ruiz Ojeda, Alfonso Ponce de León, Carlos Rivera y Guillermo Peñafiel, que nos van a dar, por supuesto, sus comentarios al tema del turismo digital. Así es que te invitamos, próxima emisión de Nuestra Vida Digital hablará de ello y pues tú eres nuestro invitado especial. Eso el sábado, y mañana en Viernes de Pareja el tema es el no sexual en la pareja. Y es que decir no a las relaciones sexuales tiene muchas aristas, da mucho para platicar y para analizar, porque a veces parece que negarnos sería suficiente para decir, bueno, no
un no a la relación sexual. Sin embargo, detrás de un no puede haber pues falta de apetito sexual, falta de comunicación. A veces incluso la pareja llega a fingir, aunque esté cansado o no tenga ganas de tener relaciones sexuales. Aquí lo interesante de analizar mañana y que usted nos comparta su opinión y con ayuda de nuestros especialistas es, tenemos que hablar de este tema y por qué nos cuesta entonces tanto trabajo decir que no. No se lo pierda, mañana, Viernes de Pareja, y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Ya tenemos varios comentarios que también les quiero leer, algunas anécdotas en torno al tema de la Virgen de Guadalupe, y vamos a ver lo siguiente. Es una investigación que hemos hecho periódicamente. La primera medición la tenemos desde hace más de 15 años, julio de 2002, y es básicamente una investigación sobre religiosidad, sobre creencias en figuras cristianas o figuras católicas. Y es interesante porque estos datos también los comparamos con denominación religiosa, es decir, con quien se considera católico o cristiano en cualquiera de sus denominaciones, evangélico, testigo de Jehová, etc. Lo que tenemos es que la Virgen de Guadalupe es una referencia que va, creo yo, más allá de los que son solamente católicos. Es decir, habría incluso cristianos cuando hacemos el cruce, que a pesar de que son cristianos, porque entiendo que en su denominación religiosa creer en otros santos que no es el propio Dios y su representación no necesariamente entra dentro de su doctrina, pero es interesante que hay cristianos que también son devotos de la Virgen de Guadalupe. Entonces, no necesariamente todos los que son devotos de la Virgen de Guadalupe son católicos, lo cual se me hace muy interesante. Tenemos 3 registros, tenemos que actualizar esta medición, pero como ha resultado bastante constante, no la hemos actualizado recientemente. Lo que tenemos desde julio de 2002 era a la pregunta de ¿usted cree que en la Virgen de Guadalupe? No puede ser más clara, más transparente, más directa. 85% dijo que sí, solamente 12% dijo que no, y hay un escéptico 3%. Luego, en noviembre del 15 bajó 2 puntos porcentuales, que en realidad es margen de error. 83% dijo que sí y 17% dijo que no, más bien ahí lo que sube un poco más es el no. Y en diciembre del 16, 80% dijo que sí y 20% dijo que no. Si esto fuera una tendencia, que es probable, por lo pronto sigue siendo casi margen de error, esperaríamos que para diciembre del 19 estuviera ya en 70s, si fuera bajando 2-3 puntos cada 2-3 años. Pero no obstante, este número no deja de ser altísimo en términos de creencia religiosa y otra vez coincide casi con quien es católico, pero hay católicos que no creen y cristianos que sí, entonces el número acaba siendo casi el mismo, el del porcentaje de los católicos. Luego preguntamos, ¿usted algún día ha rezado a la Virgen de Guadalupe para pedir algún favor? Este también me sorprendió mucho porque casi corresponde al número de creyentes o de feligreses. 79% dijo que sí, comparado con el 83% que dijo que sí en noviembre del 15, que sí creía. De ese 83, digo, solamente 4 puntos menos dice que le ha rezado, y del 80% en diciembre del 16 prácticamente todos dijeron que le habían rezado. Creo que es interesante que esta sea una virgen que es parte de esa historia pues en la cual hemos crecido, nos han educado, en la cual tenemos libros clásicos como el Ulises Criollo de Vasconcelos, en fin, hay toda una literatura sobre el mestizaje en este país. Creo que esta Virgen va más allá de simplemente ser una tradición, una creencia religiosa. Creo que tiene que ver con un elemento de consolidación nacional y de pues prácticamente un mestizaje en el que nos hemos formado cultural e históricamente. Interesantísimo, Fer, y quiero compartirles precisamente, pues para sumar esto de cuántas veces leemos o no rezado o nos hemos encomendado ante alguna situación extrema, tal vez te sale esta parte de, ay, Virgen, oye, auxíliame, sí, ayúdame. bueno, no, en peligro uno le ruega a Dios, y esta señora, ¿no?, que empezó a rezar el Padre Nuestro en pleno temblor del 85, ¿sí?, se le acaba y sigue recitando el himno nacional, porque era tal su nervio, agarras, claro. Pero pues quien no lo ha hecho, adelante.
Adelante. justamente aquí nos comparte una persona en Facebook Live y se llama Ana María. Bueno, así se pone en Facebook. Sin embargo, dice, hoy con toda tranquilidad puedo disfrutar de su programa porque está en casa, no fue a qué trabajar. rico. Igual que mucha gente, que bueno que nos pueden ver completito el programa. Y dice, hace 53 años nací en el tren que corría de Guadalajara a México. Mi padre, junto con el maquinista, ayudó a mi mamá en las labores de parto. Mi papá se encomendó a la Virgen de Guadalupe, todo salió bien y bueno, soy la Lupita de mi casa. Para mí, independientemente de lo religioso, la Virgen de Guadalupe sí es parte de la identidad nacional. Y bueno, saluda desde Guadalajara y por supuesto es parte del anecdotario de la fe de muchas de personas. su familia. Claro. Entonces les quería leer esa. Y también en mi familia particular, les quiero contar también, nació mi sobrina, que hoy es mi ahijada, en un día como hoy, a quien felicito. Ya es Lupita. Pero ella tuvo una complicación, mi prima, en el parto, es hija de mi prima, estuvieron gravísimas, mi prima en terapia intensiva 2 semanas, porque perdió mucha sangre, y mi sobrina el día de hoy es una niña sana, y el día que se bautizó se le llamó Lucía Guadalupe. También ahí tenemos varias anécdotas. Compañera, la interrumpimos. Perdóneme. No, perdóneme. Adelante. Las peregrinaciones son claras a partir de 1621, en esto nos quedamos, en donde finalmente, pues, los remedios era la Virgen de los españoles, pero ya había varios, pues, advocaciones marianas que habían llegado. Ya estaba la Virgen del Pilar, ya estaba la Virgen de Covadonga, o sea, ya estaban muchas advocaciones marianas que se veneraban tanto Veracruz, Puebla, México, que era el eje por donde llegaban todas estas advocaciones. Entonces, bueno, en el momento en que la Virgen de los Remedios no funciona, viene la Virgen de Guadalupe, ya es la que para la inundación y la epidemia. Y esto va a pasar muchas veces. O sea, la Virgen de Guadalupe se convierte en el eje de la parte norte, que todavía no era la Ciudad de México, era la Villa de Guadalupe. Estaba lejos, por eso era la villa. Por eso era la villa, porque estaba separada. Separada totalmente. Era un día entero de paseo. Laguito de por medio todavía. Laguito de por medio, Tlatelolco. O sea, no era la calzada de Guadalupe ni Reforma, no, olvídenlo. O sea, no, era difícil llegar. Por eso también hay dudas del relato guadalupano, porque cómo le hizo para llegar Juan hasta acá. Diego desde Tlalnepantla a llegar hasta la villa y llegar a Tlatelolco en un día, pues era un atleta. Claro, la historia dice que vivía en Cuautitlán. De Cuautitlán a Tlatelolco y de Tlatelolco a la villa. Y lo cierto, yo creo que el dato importante, o más bien la falta de dato, es que Fray Juan de Zumárraga no menciona nada. Nunca haberse encontrado en los papeles que se pueden... En su autobiografía, porque hay una autobiografía de Zumárraga, y yo creo que si tú eres el obispo de la Ciudad de México, de pronto se aparece la Virgen, pues le bailas. Era el dato importante. Era el dato más importante, o sea, no hay una sola mención. Algunos dicen que porque Zumárraga era erasmiano, que era una forma más discreta de ser católico en el siglo XVI, que no andaba... Y que no quería provocar además el fanatismo. Pero no suena. No suena. O sea, y por otro lado, Valeriano también es una figura de la que conocemos muy, muy poco. Muy ¿no? poco, puede ser hasta mítica. Y que no tenemos además más que unos fragmentos. ¿Pero quién era Valeriano? Antonio Valeriano. Es el que supuestamente escribió el Nicanor, que en realidad es el editor el que nos transmite el texto, que es un texto del siglo XVII, ¿no? Sí, efectivamente. No hay nada hasta 1640 en donde tengamos toda esta historia guadalupana, toda la narración clara, con todos los elementos que conocemos hasta ahora, es justamente hasta 1640, con Luis Lasso de la Vega. Entonces se vuelve un elemento de consolidación nacional hasta la época de la independencia. Comienza con ya los en el jesuitas 17. En el 18. Pero el 18 jesuitas, el pintor Cabrera y ya eso fue 19. lo genial. Y perdón, y nos decías que la sacan cada que hay lo que estábamos mencionando, un problema. Exacto. Cuando estaba mencionando esta parte de la epidemia, de la inundación que tuvimos, recordemos justamente que en el 2009, cuando tuvimos la influenza, en la catedral sacaron a la Virgen que tenían ahí y le hicieron un recorrido alrededor de la catedral como una forma para decir, apaciguemos esta enfermedad que tenemos. En pleno siglo XXI. Exactamente. Entonces, siempre las imágenes religiosas funcionan en ese sentido. Claro. Como una forma de... consolidan, unen, apaciguan. De acercar, de vincular lo espiritual con lo físico, la dolencia que estás teniendo en este momento.
Oye, Mira. Fernanda, yo creo que algo muy importante es, a ver, la Virgen de Guadalupe es un fenómeno religioso, se puede tener o no fe, pero incluso comentábamos, ¿no? Para los católicos no es obligatorio creer en la Virgen de Guadalupe. Un católico culto sabe que el núcleo de la fe es más o menos el credo y que la Virgen de Guadalupe no forma parte... O sea, la creencia en ella no es obligada tú para puedes el ser dogma. Tú Para puedes el ser un dogma. católico practicante y no creer en la Virgen de Guadalupe. O sea, eso es muy importante. ¿Cuándo empiezan a aceptar diferentes apariciones y demás? Es decir, actualmente no se considera ni el San Judas Tadeo como tal, bueno, ya ni decir la Santa Muerte o el Malverde. Bueno, eso no juega. De culto. O sea, ¿cuánto tarda en que algo se acepte o qué tiene que cumplir para que se acepte como... Es muy complicado. Antiguamente, lo más importante es, al principio es por tradición. Es decir, comienza a haber en los primeros siglos de la Iglesia cultos y la gente comienza a rendir culto. Pero luego ya, por así decirlo, se burocratiza. Y hay Mónica nos lo podrá contar, hay un sistema para saber si se acepta o no se acepta. Claro. Eso es a partir del siglo XVI. Cuando justo los protestantes dicen, a ver, los católicos inventan todo esto, la Iglesia Católica dice, a ver, va a haber un proceso para decidir si es aceptable o no aceptable un culto. Es a partir de Trento, ¿no? Es a partir de Trento porque justamente... Por favor, expliquen qué es el Trento. Concilio de Trento Estamos muy serios. No, están ustedes muy elevados, mis amores, y uno muy desmañanado. Entonces, a ver, el Concilio de Trento es una reunión que se hace por muchos años, porque realmente duró como 20 años, a mediados del siglo XVI. ¿Cómo duró de corrido? Sí. Para que no nos quejemos de que luego las comisiones se tardan en durar mucho. Por ejemplo, para que alguien sea declarado santo por la Iglesia, bueno, eso sí puede tardar décadas. No, depende. Si tiene palancas. Oye, a ver, pero ¿qué estaban discutiendo? Ni el Temec duró tanto. Exacto, estaban discutiendo frente a la reforma protestante que había puesto en jaque todo el dogma. Estaban discutiendo qué era lo que iba a ser católico frente a lo protestante y tratando de disminuir el impacto de la resistencia protestante. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1540, 1560. ¿Y qué elegían y qué no elegían? Por ejemplo, no había un índice de la Biblia. Es decir, es el Concilio de Trento. Los que dicen esto sí, esto no. Dice esto sí, esto no. Se define el celibato, por ejemplo. El celibato se establece ya de fijo en el Concilio de Trento. Trento es una ciudad en Italia que está a la mitad del imperio, bueno, de lo que era el imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, pero está en Italia. O sea, era parte de los dominios de Carlos V, nada más para dejarlo claro. Y la cuestión es que ahí se reunieron protestantes y católicos para llegar para tratar de llegar a un acuerdo de qué era la fe. Entonces, ahí queda claro qué es la Trinidad. ¿Qué era la fe? Era un Temec. Era un Temec. Claro. Oye, ¿y a quién le cobras aranceles y a quién no? Sí. Sobre todo la cuestión de la autoridad papal sobre el resto de los obispos. Las condiciones para ser sacerdote, ahí se inventan los seminarios como tales. Mira. Para ser sacerdotes. Pero es importante mencionar que ahorita lo que estamos comentando, en 1540 se funda la Compañía de Jesús, que llegan aquí a América. Llegan en 1575. Y en 1545 se realiza lo que es este concilio. Inclusive hay debate, porque inclusive ahí surge el cisma, lo que es los Martín Lutero, igual Juan Calvino más adelante. Pero ya Lutero estaba muerto, ¿no? Por ese entonces. Sí. Pues, sí estaba muerto. Pero venía pegando fuerte, porque ahí se linda lo que es la Iglesia anglicana, inclusive ya le quitan autoridad a lo que es al Papa. Pero inclusive ahí se va generando ideas también, porque esas ideas, al final de cuentas, inclusive la propia fe, que significa el latín fides, mueve a las personas. Aquí, por ejemplo, que ahorita estamos viendo los comentarios que dicen, bueno, ¿para qué hablan del tema de la Virgen de Guadalupe? Al final de cuentas es parte de la cultura en México. Sí. Y lo comenta muy bien. Puedo yo creer en la Virgen de Guadalupe, pero no soy católico. ¿No? Puedo ser yo católico y no creer en la Virgen de Guadalupe. Pero es importante, hace poco comentaron el libro 27, que es del Apocalipsis de San Juan, que habla de la Virgen, pero también aparece el fenómeno de la Virgen en el protoevangelio, en el Génesis, ¿no? Donde aparece, tu mujer vas a pisar a esta serpiente. Eso es como, los teólogos lo ven como un protoevangelio antes del evangelio. Pero quiero salir rápidamente a colación a Samuel Ramos, que habla del perfil del hombre y la cultura en México, con base a la identidad. Él comenta que la cultura en México es una cultura que siempre anda imitando otro tipo de factores externos a ellos. Yo creo que es importante también
y definiendo qué somos nosotros. Concepto de identidad que viene del latín ides, lo que vamos a hacer o lo que somos. Es importante eso porque el fenómeno ya está, sea del siglo XVI, sea del siglo XVII, ya está el fenómeno en México y mucha gente se mueve, mucha gente camina. Pero al final de cuentas hay algo más allá que la parte de la razón. Yo creo que puede ser el concepto de la fe, que hace que la gente se levante temprano, hace que la gente tenga, es que me hizo este milagro. Es que sucedió. Oye, que jure y funcione más rápido que el doble A. Claro. Sí. O sea, ahí nomás para que vean lo que mueve. Claro. Está más fuerte. juramentado, ¿no? Y justo nos llegó un comentario que dice, ya no lo encuentro el textual, a ver si lo encuentro para leerlo, pero que se refiere a cómo en las zonas más vulnerables, incluso si tú visitas algún hospital, están los altares a la Virgen de Guadalupe, y en todos lados en donde uno tiene que creer o tener esperanza en México. Ahí está. Es muy común que se vea. Pero no solo en México, ¿nos representa a nivel internacional? Sí, este fenómeno es, vamos a decir, es un fenómeno de identidad, no tanto porque sea el estereotipo del mexicano, sino porque va a reflejar justamente cómo se conformó la nación. Entonces, tenemos imágenes, tenemos estructura, pero es una identidad. Nos refiere cómo se consolidó nuestra nación, pero no necesariamente cómo consolidamos nuestra fe, que es lo que mencionaban. Claro. Mencionábamos hace un rato, los católicos en Estados Unidos, platicando este punto, para ellos la Virgen de Guadalupe no es importante, y son católicos. Entonces, ¿es un elemento de identidad de lo mexicano? Sí. No de los mexicanos en general. Es no es otra el estereotipo. cosa. No es la cuestión de que finalmente si eres mexicano tienes que ser guadalupano. Y no moreno. Exacto, No, entonces ya pues ese es el estereotipo y lo único formas. que hace es perjudicar porque entonces impide la diversidad de opiniones, la diversidad de juicios que podemos tener interno. Entonces sí forma parte de nuestra identidad, como también la colonia, como también lo prehispánico. Vamos perdón, ahorita rezamos, doctor. Vamos a ver este sondeo. Sí. A ver qué nos cuentan cada uno en su pensar. Tengo trabajando aquí 20 años. 12 de diciembre las ventas se incrementan al 100%. Tenemos pues un índice de venta para todos los que estamos aquí trabajando muy bueno y es lo que ya estamos esperando la temporada. Bueno, vendo desde hace 25 años y las ventas han bajado casi al 80. Somos bastantes comerciantes, pero bueno, nos seguimos manteniendo aquí al pie por las necesidades económicas que cada quien tenemos. Antes vendíamos un día del 11, vendíamos hasta 5,000, 7,000 pesitos. Hoy estamos hablando hasta 1,000 pesos, nada más. Y así bueno, yo porque vendo en la mano, pero los puestos fijos negocios grandes, pues también han visto la diferencia de que han bajado mucho las ventas. Mi familia lleva vendiendo alrededor de 20 años aquí alrededor de la Basílica de Guadalupe. Yo desde niño empecé a los 5 años a vender veladora y fui creciendo y empecé a vender más artículos y así. Tenemos unos familiares que se encuentran en Pachuca, también venden esto, pero ahí tenemos la fábrica donde, bueno, es una casa, pero ahí hacemos todos los tipos de bultos como las vírgenes, San Judas, todo eso. En sí, cuando es la temporada decembrina, llega más visitante, tanto nacional, mucho nacional, como extranjero. ¿Por qué? Por el 12 de diciembre. Aquí en Plaza Barrio Mágico, Guadalupe, contamos con todo desde flores, todo lo que ves, artículo religioso, flores naturales, playeras. Se vende desde algo muy chiquito que son los pin de la Virgen de Guadalupe, las figuras religiosas chiquitas, grandotas, las vírgenes de diferentes materiales, resinas, yesos, fibras de vidrio, todo se vende aquí. La verdad, la morenita nos ha dado, la Virgen de Guadalupe, mucho a vender, a conocerla tanto en México como a nivel mundial. A ver, cuéntanoslo todo. Y mire nada más qué interesante. ¿Qué te han dicho, Sandra? Porque hay una cantidad de anécdotas, historias que nos comparten. Compártenos la de tu amiga también. Nos estabas contando una. Nos estabas contando una de tu amiga, ¿no? A ver, platícanos. Sí, tengo una amiga judía que cada vez que sale de México y ve a la Virgen de Guadalupe en algún lado, se emociona y llora. Porque dices, porque es parte de lo nacional. Más allá de la creencia religiosa, es México. Claro. A ver, hay un concepto muy interesante que se llama comunidad imaginada, de un teórico que se llama Benedict Anderson. Lo que él dice es que se construyen
algunos símbolos que indican pertenencia, que todos son capaces de reconocerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué es lo que pasa con himnos, con banderas y ese tipo de cosas? O sea, una señora en Michoacán, otra señora en Tijuana y otra señora en Yucatán van a reconocer el himno nacional, la bandera y a la Virgen de Guadalupe como parte de lo nacional. Te digo que es la iconografía, pues es a lo que yo me refería. Sí, más allá de que se le rece o no. Es un elemento de comunidad. Ahora fue programático, ¿no? Es decir, cuando Hidalgo justo ve a que ver eso, ¿por qué usar el estandarte de la porque Virgen de justo lo que Guadalupe? Que no tenía nada más. Construir ese elemento. Porque el grito fue vamos a matar gachupines y no estaban luchando exactamente por la independencia. E Hidalgo se da cuenta que tiene que aglutinar. ¿Y cómo voy a aglutinar a estos que son criollos, indígenas, mestizos, con la Virgen de Guadalupe? Pero, y a partir de entonces, luego, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, y luego los políticos del siglo XIX hacen la Orden de Guadalupe, con Iturbide, y después la resucita Maximiliano, que es justo, así como hoy, ¿cuál es? El águila azteca, creo que es la máxima condecoración. La máxima condecoración en México fue la de la Orden de la Virgen de Guadalupe. Entonces, no es casualidad esta idea de un símbolo, es algo que los políticos siempre usaron. ¿Se cree que dónde empieza la idea de que podría ser que mataran a Juárez, no, que no se muriera de un entuerto, ¿no? O sea, de haber comido mucho, porque se peleó con masones y se peleó con la iglesia y se peleó con todo esto? O sea... No, a ver, vamos a ver, claro, hay que ser... Juárez fue muy cuidadoso y aunque derrumbaron iglesias y reformas, con la Virgen de Guadalupe no se metió. ¿Qué tal? A ver, ¿a poco dejó ahí el culto en la villa? Sí, por supuesto. El 12 de diciembre estaba estipulado como había 3 fechas religiosas, 4 fechas respetadas. Respetadas. Aún en pleno juarismo. Sí. Ah, caray. Era Jueves Santo, Viernes Santo, de no trabajo, 12 de diciembre y 25 de diciembre. Navidad. Que desde ese momento hasta la fecha han sido respetadas en este país. Para que puedan seguir cerrando los bancos, imagínense, ya pusieron que hoy es el día del empleado bancario, porque de todas maneras se tomaban el día, ¿no? Oye, qué interesante. Pues es que es un rasgo, es uno de los símbolos fundamentales. Lo que alegamos es un símbolo. Hay algo que es bien interesante, o sea, cómo fue expandiéndose el culto guadalupano. Eso, a ver, ¿por qué? En todo México, porque, a ver, México es una creación del siglo XIX. Eran los reinos de Nueva Vizcaya, Nuevo León, Nuevo México, Santander, Nuevo Alta México, California. Texas, Sonora, y hacia el sur la Capitanía General de Guatemala y demás, y Yucatán, que eran puntos de aparte. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay un camino que es el camino real de tierra adentro. Llega hasta Albuquerque. Que llega hasta Albuquerque. Y justamente, si uno revisa los libros de registros bautismales, vamos a ver que a partir de mediados del siglo XVII, el nombre de Guadalupe empieza a ser repetitivo. En el siglo XVI, en la Ciudad de México, de las 4 parroquias importantes, no tenemos el nombre de Guadalupe como algo común. Aparecerá 1 o 2. Juan Diego, por supuesto, tampoco. No había nombres dobles. Además Juan, era Pedro, un solo nombre. José. Era José, Juan, lo que quieras, pero nombres dobles no había. Entonces, vamos viendo a través de estos libros bautismales cómo se va expandiendo la advocación guadalupana como un nombre muy común. ¿Cuáles eran los nombres comunes de las advocaciones marianas a partir del siglo XVIII? Refugio, patrocinio, sobre todo en las zonas mineras, y conviven y coexisten con salpicaditos de Guadalupes. Pero esto llega hasta Nuevo México. Y ya ¿En qué siglo? Al finales del siglo XVIII. Y para hombre y mujer. Y para hombre y mujer. Sí, claro. Sí. Y a finales del siglo XVIII ya tenemos una irradiación del nombre Guadalupe que ya es común desde la zona que hoy es Panamá hasta la zona que hoy es Nuevo México y Arizona. O sea, es un ámbito cultural. Es un elemento de unificación de todo eso que eran reinos dispersos. Y tenemos otra vocación de un Cristo, que es el Señor de Esquipulas, que va desde Guatemala hasta Nuevo México. Entonces, crecen estas advocaciones precisamente por esos caminos que tienen que ver mucho con las zonas mineras.
Oye, y algo que es bien interesante es justo una de las zonas menos guadalupanas del país es Yucatán. Efectivamente. Porque Yucatán siempre estuvo al margen. Ahí está Es lo que te digo, ahí no hubo este sincretismo con alguna virgen. Sí, la Virgen de los Reyes Magos y los Reyes Izamal. Magos, sí. Pero no es la Virgen de Guadalupe porque la comunicación hacia Yucatán Era vía Campeche-Tabasco. era vía Campeche-Tabasco y era dificilísima. O sea, no Pura hace selva. parte, Sí. no hace parte de Tenías este que entrar camino por real barco. de tierra adentro. Por eso te digo que la advocación guadalupana y su culto está relacionado hacia el norte, pero por estos caminos que tienen que ver con la minería. Y vas recorriendo, además va viendo ya ciudades, ¿no? Exactamente. Guadalupe, cerca ¿Y de cuándo Zacatecas. sale del país? Bueno, primero formó país. ¿Cuándo sale del Cuando país y se cuándo llevan empieza la a ver mitad- el Notre Yo creo Dame? que cuando se llevan la mitad del país eso es muy importante. Sí, o sea, se queda ese Es decir, culto. Ya les tocó ahí la Virgen, Claro, ya la ya tenían. estaba. Nuevo México, Bueno, Arizona, ahorita vamos a ver un California. artista plástico como dice que, creo que es el artista el que lo va a decir, que incluso en el norte antes de la llegada de los españoles, ya ellos ya habían oído de la Virgen de Guadalupe. Ahorita van a ver lo que nos explican y ustedes nos dicen si sí o si no, ¿vale? Una llamada, aunque sea Mira, una. del Twitter nos dice Ángeles, recuerden que para el mexicano no hay nada más sagrado que la madre, las mamás, y Es por que ahí eso está la la Virgen cosa. es la madre de México. Ahí también otro aspecto interesante Claro. que analizar. Vamos a una Psicológico y pausa. nacional, qué bárbaro. César Omar Sánchez Martínez. Desapareció en el trayecto de la carretera Tampico-Anáhuac el 31 de marzo de 2010. León Roquey Sánchez Barradas. Desapareció en el trayecto de la carretera Tampico-Anáhuac el 31 de marzo de 2010. Recetas cotidianas que nuestros chefs reinventan con un toque del autor. El fuego tiene esa magia de juntar a los ingredientes hasta que llegan a un enamoramiento total que se convierte en una maravilla en nuestro paladar. Hace tus comidas algo único. Para conservar esta parte de identidad que es tan importante en México. Tu cocina, de lunes a viernes a las 13 horas. Una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Clasificación A. Contenido apto para todo público. La próxima semana, Diálogos tiene para ti. El lunes hablaremos de una enfermedad que muchas veces pasa inadvertida, por lo que se dificulta su diagnóstico. La fibromialgia. El dolor y el cansancio son sus características principales. El martes, un polémico tema. Las fiestas de nuestros hijos adolescentes. ¿Cuántas fiestas pueden ser demasiadas? ¿Somos los padres responsables por algo que suceda en una fiesta organizada por nuestros hijos adolescentes? El miércoles, dinos qué es el amor. Hablar del amor se le ha dejado a los novelistas, cineastas, poetas o a los enamorados. Solo que es un tema que debemos hablarlo todos, ¿no lo crees? El jueves, en el marco del Día Internacional del Migrante, acompáñanos a analizar el fenómeno de la migración y los retos que enfrentan aquellas personas que van en busca de una vida mejor. El viernes, platicaremos de los estafadores emocionales que se aprovechan del amor que se les da y se dedican a exprimir a las personas en todos los sentidos. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido defraudado en el amor? El sábado, no te pierdas Economía Digital. Dado que es un tema de actualidad,
Infórmate sobre el comercio electrónico, las monedas virtuales, el cobro digital y la ley FinTech. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 55 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. Me llamo Marcos Castro y soy artista visual. Trabajo en diferentes medios, escultura, pintura, dibujo, instalación. Y hace un par de años hice una pieza que es un mural de mosaico, un poco con la técnica de Talavera, en donde se ve la imagen de la Virgen, una especie de híbrido entre la Virgen de Guadalupe y la Coatlicue, que en realidad son como el mismo ser al final, ¿no? Entonces es una especie como de idea de una identidad futura en donde se vuelve a emancipar esta idea como de la Coatlicue, digamos, ¿no? A través de la Virgen. Al final, digo, cuando utilizas como esos símbolos, o sea, necesariamente estás hablando de identidad, ¿no? O sea, para empezar, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe se utilizó como un símbolo como de bandera nacional, como un estandarte, ¿no? Durante la independencia, la Coatlicue es como la madre, como, ¿no? De los dioses, digamos, es la madre en la cultura azteca. Y al final esta idea como de colonización y ¿no? Ocurrió mucho a través como de cambiar como los símbolos, ¿no? En donde sí se utilizó como básicamente el mismo símbolo y cambiado como a la forma de verla como occidentalmente, ¿no? Los colonizadores, para mantener como esta idea como de fe y estas mismas como tradiciones de alguna forma, sí, cambiando o apropiándose como de estos símbolos, ¿no? Entonces, para mí será importante utilizarla en esta... Me gusta jugar como con esta idea como de identidad, pero pensarla como en el futuro. Y siempre se utiliza también como, a partir como de esta idea también como de que somos como herederos de una cultura prehispánica que está ligada a la mexica además, o sea, principalmente, ¿no? Entonces es chistoso porque hay muchos grupos en realidad, ¿no? en México, pero está como siempre construida en esta idea como de lo azteca, como una idealización también, ¿no? En donde esta, sí, como idealización, digamos, como de estas culturas como precolombinas, ayudan a reforzar o fueron utilizadas en algún momento por el Estado como una estrategia pues de reforzar como esta idea como identidad, ¿no? El símbolo, el mito fundacional de México está en la bandera de México también, ¿no? Entonces se utilizan pues estos elementos justamente como para generar una identidad como poderosa que contenga pues a la identidad de un Estado-nación como es México, ¿no? Todas las expresiones. Oigan, nada más regresando un poquito, ¿qué tal la economía alrededor de la imagen de la Virgen de Guadalupe? Híjole, bueno, son millones, ¿no? Los que se mueven, ¿no? Además. Y las tortitas guadalupanas. Ah, eso se hablaba del turismo religioso, ¿no? Imágenes, visitas. La Ciudad de México, yo creo que el 12 de diciembre se mueve en torno y todo el valle a la Virgen de Guadalupe, sí, ¿no? Claro. Eso es importante. Y eso está muy bien, ¿no? Una derrama importante. Claro, muy importante. Bien. Y no solamente son esos días. No es el día 12, es del 11 diciembre. Hasta el 14. Desde por ahí del 8. Sí. Las rosas, o sea, sí es un motor. Sí, se mueve mucho. Y es de turismo. Ahorita nos van a platicar aquí quienes han tenido que llevar a sus amigas, familiares que llegan y les dicen, sí, pero llévame a la villa. Claro. Todo el año. Sea además. O no creyente, es un lugar obligado. Y además, arquitectónicamente es un espacio muy bonito. Pero exacto. Y nos dicen también que lo muy interesante es el museo, ¿verdad, Moni? Sí, el museo ¿Por tiene qué? cosas A ver, cuéntanos. Impresionantes. Tiene muchas imágenes de la Virgen de Guadalupe, imágenes muy diferentes, hechas por diversos autores y pintores, desde los Juárez, los Cabrera, que utilizaron diferentes técnicas. Hay de imágenes plumarias, de concha nácar, cosas muy particulares. Hay una sala en donde se reproduce cómo era la sacristía de la basílica original,
con muebles originales, que es muy interesante. La museografía le falta un cachito, pero vale la pena. Yo lo recomiendo mucho. Y el Panteón del Tepeyac. Ah, es hermoso, donde hermoso. lamentablemente no se puede entrar casi nunca. Pero, ¿por qué es hermoso, Monique? O sea, Mira, hay monumentos funerarios desde... Casi son básicamente siglo XIX, pero hay cosas art déco impresionantes. Ahí la tumba de Gabriel Mancera es algo verdaderamente espectacular, que es de las primeras que se alcanzan a ver. Vale muchísimo la pena porque es un cementerio muy antiguo. Y pura gente famosa. Y pura gente famosa. Y rica. Y rica, efectivamente. Con nombre de calle, como decía. De la ¿no? del Sí, Valle. lo que me quedé pensando que no solo era Ejeviano. Mi querida Rosa, a ver, cuéntenos. Pues yo le comentaba a la señorita que luego es inconsciencia de nosotros que estamos a unos pasos de la basílica, nomás ir una vez al año. Y ahora, en estos días, hay que darle oportunidad a toda la gente que viene caminando desde lejos. ¿Usted vive cerca de la basílica? Como a media hora caminando. Oiga, pero también quienes viven alrededor y que no son religiosos la pasan muy mal porque dicen es que está lleno de peregrinos. Para quienes sí son religiosos, bueno, les encanta esto de la vocación del peregrino, salen, ayudan, pero quien no la pasa muy mal. Pues sí, pero mire, también es muy bonito en nuestra colonia, en nuestro alrededor, festejar a la Virgen. Por la casa de ustedes, en la mera esquina hay una ermita, bueno, se le dice ermita, está una Virgen. Y anoche ahí se le hicieron las mañanitas y después se comparte un poco de café o tamales o lo que sea. ¿Con los que están cantando? Todos los compañeros de la comunidad, ¿no? Oiga, ¿quién organiza esas mañanitas? ¿Son los propios vecinos? Sí, los vecinos, todos los vecinos. No es que haya que pagar, es más bien que se juntan. No, es todo lo que... Y entre vecinos que nos juntamos. ¿Y cuánto tiempo ha vivido ahí, Rosa? Uy, ya tengo ahí como 60 años. ¿Ha cambiado la tradición? ¿Qué ha visto usted? ¿Más, menos gente, más vendimia, menos vendimia? No, sí se vende mucho más en esta temporada. Pero de cambiar, pues hay gente que sí se deja llevar por otras religiones o algo, pero no sé, en una encuesta que hicimos de la parroquia, a mí me tocó entrevistar a un señor y me dijo, no, yo no soy católico. Y casualmente volteé y vi la Virgen de Guadalupe. Y le dije, ¿cómo no es católico? Y entonces la Virgen, a mi Madre Santísima, no me la toque. ¿Qué tal? Es lo que estamos diciendo. Se puede o no ser católico y seguir a la Virgen o viceversa. Gracias, Rosa. Y tenemos acá a Juana. Cuéntenos, sí, compañera. Buenos días. Bueno, socialmente hablando, sí llega a afectar en el aspecto laboral y escolar, ya que tanta gente impide ¿Tú el también llegar vives a por tiempo. la zona? Sí, afortunadamente Fíjense, ahorita no sí. sé ni cómo llegaron. Gracias de veras por su tiempo. Sí, afortunadamente A ahorita ustedes sí les afecta, o sea, no pueden ni sacar el auto ni nada esos días. Así es, se complica, sobre todo si vienes de Pachuca para acá, pues toda la carretera viene llena de peregrinos, la caseta se conflictúa y no llega uno a tiempo al trabajo. La gente que viene también de allá, de los Héroes Tecama también. Yo tenía amigos que de veras pernoctaban en hotel en la Ciudad de México para ir al otro día al trabajar, porque no había forma de ir, venir, todo esto. Sí, así es. Compañeras que vienen de fuera mejor piden el día de hoy para no laborar y no conflictuarse. Y usted que vive, digamos que por el camino, ¿es creyente, no es creyente de la Virgen? Cuéntenos alguna anécdota. Bueno, yo soy creyente porque así me educaron mis abuelos. Yo crecí con mis abuelos y ellos cada 8 días acostumbraban ir a la villa y me llevaban caminando en ese entonces. Ahora ya es más fácil en el metro, ¿no? Claro. Ya yo no me conflictúo, ¿no? Yo dejo estos días para la gente que viene de fuera, es mejor. Claro. Y al otro día va y cumple, dice. Sí. Gracias. Acá tenemos a Grace. Hola, buenos días. Grace, cuéntanos, ¿cuál es tu relación con la Virgen de Guadalupe? ¿Es como ícono o si crees en ella? Bueno, a mí me gusta mucho viajar y tengo muchas amigas de muchos lugares diferentes del mundo. Y justamente en septiembre llevé a la Basílica a unas amigas de Filipinas, pero ahí son dos fenómenos que yo veo. Uno, el turístico, que arquitectónicamente hablando, como lo estaba mencionando,
vienen a ver la arquitectura, pero es increíble la fe que también tienen personas de otras partes del mundo por la Virgen de Guadalupe. Y esto, bueno, las de Filipinas compraban las tilmas, pero se llevaban 40, 50. Se me hace que iban a hacer negocio. Sí, no, pero sabes, decían, yo les decía, ¿y por qué llevas tantas? Y decía, es que se la pones en la noche al enfermo y amanece bien. Y yo decía, bueno, está bien. Y otras amigas... Pero oye, ¿y las venden ya con la bendición o hay que llevarlas luego adentro de la misa? No lo sé, yo creo que pues es un comercio, ¿no? También. Y la otra es a Punta Arenas tuve que enviar, tuve que enviar un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Punta Arenas es el extremo más abajo del continente, hasta abajo. Sí, es que eso ya está del lado argentino, sí, ¿no? Pero Punta Arenas es del lado de Chile. Sí. ¿Y qué tuviste que mandar, oye? Pues un cuadro de la Virgen de Guadalupe y después fui y salió carísimo. Claro, el cuadro me salió en 300 pesos y el envío como en 1,200. Pero bueno, después fui y me di cuenta que también tienen una fe impresionantemente fuerte por la imagen de la Virgen de Guadalupe, y en Perú también tengo otras amigas y no, a mí lo que me causa es eso, que no es nada más es la identidad nacional. Y por otra parte, que como turista también vas y te encuentras en Notre Dame, te encuentras en Montserrat también, como íconos de... Algunos papas han sido también muy adeptos, ¿no? A la Virgen como de Guadalupe. El Papa Juan Pablo II. Muchas gracias, yo creo que eso es otra parte, ¿no? Gracias. La simbología de la basílica, ahorita les pedimos que nos hablen de eso, a ver quién va levantando la manita. Consuelo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Pues yo tengo la fe porque desde que yo nací me la inculcó mi familia, ¿verdad? Mis padres, y todos los años nos sacaban de indita, ¿verdad? De inditos para ir a darle gracias a la Virgen. Y ahorita que yo ya estoy grande, yo veo el piso y hago de cuenta que veo la imagen de la Virgen. A donde yo vaya en la iglesia o en otras partes, yo veo a la Virgen. Y tengo un hijo que vivió en Chicago, ¿verdad? Y en Chicago la veneran allá los mexicanos. Imagínate. Y luego ahora vive en Vancouver, Canadá, y voy allá, pero él se casó con una de Vancouver que no es católica. Entonces, pero cada año que él viene, yo lo traigo a la basílica a darle gracias a la Virgen, porque ella lo está cuidando allá. Entonces, yo soy muy devota de la Virgen. Gracias, doña Consuelo, gracias. Y por además estar hoy aquí y no allá, pero le agradecemos mucho. Oigan, a ver, adelante, maestro. Yo y creo voy que esta para allá parte también podría hacia ser el foro. interesante también reconocer que es una figura sacra para el creyente, pero también es una figura que representa muchas otras cosas para no creyentes. Y muchos creyentes también no la veneran en el sentido literal, vamos a ponerlo así, o en el sentido aséptico, sino que le dan una apropiación. Estoy pensando en Rolando de la Rosa, por ejemplo, y su pintura, su imagen que montó y que fue destruida justamente en el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, es que ahorita estamos viviendo un fenómeno parecido. Exacto. Hay que contarles esto. Entonces, Eso fue en 1986. No, sí, 86. Sí, Y hay que explicarle al público que, bueno, nos ven también muchos jóvenes y jóvenes. Lo que pasa es que hubo una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo y puso la Virgen de Guadalupe, pero tenía la cara de Marilyn Monroe, perdón. Es un montaje. ¿Y quién era? Porque también puso Pedro Infante, pero También ¿quién era? Pedro Infante. Jesucristo. Jesucristo era Pedro Infante. Entonces se armó una rebambarimba, casi como la de hace 2 días en Bellas Artes, y tuvieron que quitar la exposición y hasta organizaron una peregrinación en desagravio a la Virgen. Y luego un grupo de artistas, hicieron una caminata en Insurgentes, ahí entra Juan Carlos, en desagravio a Marilyn. O sea, fue como el pleito, fue como ahora que tuvimos a la población LGBT, pero bueno, lo malo es que hubo violencia, pero adelante. Y lo que quiero traer justamente es, ese fue el fenómeno con la exposición de Rolando, pero en Estados Unidos es frecuente que se represente a la Virgen de Guadalupe con personas o con formas no sacralizadas como la tenemos.
Y eso no habla de que sean alguien herejes, sacrílegos, o que sea es una falta forma de respeto. apropiación. Cada quien se lo va apropiando. Por eso justamente en Filipinas se lo pueden apropiar de una forma y no necesariamente porque sean mexicanos o identidad católica, simplemente es una forma de representar lo que me es cercano a mí. Entonces, si lo vemos en ese sentido, le podemos entender que son símbolos que transmiten un contexto cultural, un fenómeno grupal, un fenómeno que le permite a la imagen crecer y a la comunidad también. Entonces no hay que tomarlo tan de pecho. Oigan, porque muchas veces no es ni una forma de agresión, ¿eh? No, puede ser un homenaje incluso. A ver, pregunto yo, a nivel artístico, entonces, expresiones y cuántas intervenciones realmente ha tenido. Tú mencionabas un primer pintor indígena que pintaba al estilo europeo, ¿qué es? Marco Zipac. Hay quien dice que ese nada Él es más el lo autor. llamaron para retocarla y pintarle los rayos, Y hay que otros- supuestamente y otros eso que no no. lo tenía. Que era el verdadero autor y que se ve atrás, en los rayos X se ve atrás los arrepentimientos. ¿Qué son los arrepentimientos? caray, a ver El pintor que... El pintor corrige. Entonces, si tú lo ves con rayos X, dice Se nota que había hecho al principio, luego después y Exactamente. luego después. Dice, a mí me dijo Monseñor Schulenburg, a mí personalmente, no me lo cuentan, me dijo que él había visto los arrepentimientos a través de rayos X. Y que las manos era donde se notaban más los arrepentimientos. Que es la parte más difícil Que es de la parte pintar. más difícil de pintar. Entonces, un pintor muy experto o muy buen pintor se reconoce por las manos. Y aquí, en este caso, las manos están así. O sea, se nota que no hay una pericia como para hacer unas manos más en movimiento. Ese es un punto. Luego, José Salomé Piña, hubo un momento en que a la Virgen de Guadalupe le pusieron una coronita. Sí. ¿Sí? Que se ven en algunas imágenes del siglo XVIII, se ve esta coronita así, que la quitaron. Justo José Salomé Piña, que fue un pintor del siglo XIX, le quita la coronita para poder hacer la coronación de 1898. La del padre Plancarte, que decíamos. Exactamente, que fue hubo varias cosas alrededor de Ay, esta nos tienes que coronación. contar ese chisme de es que hay mucho chisme. Sí, es que es padrísimo. Eso, ¿sabes qué? Hay que escribir el código Guadalupe, órale, a 4 manos, a 6. Estaría divertidísimo. Bueno, el padre Stafford Poole es un sacerdote de vicentino, es un historiador que aborda toda la cuestión guadalupana a partir de que él hace primero la biografía de Joaquín García Cabalceta, que es el antiaparicionista más primer antiaparicionista, cerrado, sí. que era también vicentino, o sea, era un señor casado que era colaborador de los vicentinos. Entonces él hace muy interesante la figura. Entonces Stafford Poole, que aún vive, se puso a hacer toda la investigación, y hay un libro que está en inglés, que ya está traducido al español, que se llama Las controversias guadalupanas. No está publicado, pero existe la traducción. Ahí hace toda la historia de las controversias, desde que Zumárraga dijo, pues yo no sé nada, más bien no dijo nada, hasta el último pleito de la canonización con Norberto Rivera en 2002. O sea, hace todo ese recorrido y realmente es algo súper interesante. ¿Cómo se llama para buscarlo? The Guadalupe Controversies. Que es y está la traducción. ¿En internet la encontramos? No, la traducción no está publicada. Es más, yo la hice. Ponla, Oye, súbela. por favor, móchate. Se va a publicar por la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, pero todavía no, porque está como en filita. Pero existe en inglés. Centenas de comentarios que puedo decir yo en todas las redes. Adelante, por favor. Bueno, solo da tiempo de leer al aire algunos, pero ahí se quedan para que los consulte más adelante. Mauricio Reyes en Facebook Live: la gente cree lo que quiera creer, aunque no exista ninguna razón para creerlo. Y dice Alejandro Espejel: es un programa para el olvido, seguir manteniendo una farsa. También nos dice: no tengo religión, mi más sentido crítico me llevó a investigar y no creer en lo que te inculcan desde la infancia. Todos estos comentarios son más en el tema de lo religioso. Y ya en lo práctico, en lo cotidiano, a lo que yo me sumo también, Aurora González: está padre que le celebren a la Lupita, bailen, canten, recen, prendan sus cirios,
pero dejen dormir, respeten sus creencias. Y los pobres perros. Los perritos. Yo ayer, de verdad, mi pobre perro estaba ahí en la Mi perro mañana, sufrió horrible. Yo Sí. pienso que cómo han de escuchar ellos y de percibir el ruido Claro. que a nosotros nos suena tan fuerte. Bueno, ya inventaron una Es un caseta, maltrato. Para el pobre vi, perrito. la vi anunciada ayer, claro, es impagable, pero era una caseta insonorizada, así toda modernista, y es una casita para perro que según esto no oyen ni tronidos ni sonidos estruendosos. Ahora falta que primero yo tenga espacio Pero para sería meterle y mejor dinero que para no hubiera pagarla. pirotecnia. Bueno, Además, muchas por la razones, contaminación y el por muchas calentamiento razones, global. hay otras formas de celebrar. No Sí. sé, por ejemplo, la gastronómica. En mi familia, todos los 12 de diciembre nos reunimos y mi abuelita Mole, hace un ok. mole delicioso. Ay, por Dios. Nos pueden Ahí te contar, por encargo el ejemplo. recalentado, por Yo te favor. traigo, Una tortita la de mole verdad sí mañana. es muy rico. Y eso también nos Ya están se nos platicando, antojó. ¿no? Que son festejos y fiestas familiares, el sentido de comunidad del Claro. cual nos hablaban, es otro aspecto interesante de analizar hoy. También nos han hablado del museo y Ana Ramírez dice que está muy padre. Mi familia y yo hemos ido muchas veces a la Basílica y nunca habíamos entrado al museo. Hace un mes fuimos y vale mucho la pena, retomando el tema del turismo. Es que son tantos Claro. subtemas Sí. en este que Ahorita vamos a de platicar verdad esto de cómo prende pasiones los atentados. Exactamente. Cristo Los milagros en la o lo basílica. que Contra el- cuando se salvan las imágenes. ¿no? Ahorita También. nos van a platicar. Y bueno, pues en resumen es eso, todos los diferentes aspectos en torno a una misma virgen, a una misma idea y los aspectos que conlleva. A ver, cuéntenos, por Ese- favor, ese chisme porque re levanta bonito. pasiones, Cuando levanta estuvo pasiones. cerrada la Basílica de Guadalupe. En ¿Cómo? el- A ver, cuéntanos Sí, eso. A ver. que además es en torno al atentado, son dos momentos. Es en el peor momento de la persecución contra los cristianos, bueno, que sí fue la aplicación ¿Estamos hablando de qué época? Estamos hablando de primer 1927, 27, 26, que 28. empieza Sí. el horror, La al ley 29, Calles. pero se alarga hasta 1938. la ley Esta- Calles. ¿Y estamos hablando de cristeros La ley, o no? sí. Calles. la de Cristeros. cristianos. Es la ley de cultos del iglesia 26. cierra como una protesta, se llama cierra las iglesias, todas las iglesias, y se cierra la Basílica de Guadalupe. Es el único momento en toda la historia de México que estuvo cerrada la Basílica de Guadalupe, y ahí ya cuentan historias de dónde estuvo custodiada la imagen. ¿A dónde la llevaron? Buenísimo. A ver, Que nos platíquenos. cuenten. Como el cuerpo de Evita, ya, No, ya pero me están... sí es muy impresionante. A porque ver, llegó un grupo de la Asociación de Jóvenes Católicos, la CJM, y dijeron, bueno, es que tenemos que rescatar la imagen de la guadalupana porque quién sabe qué le pueda pasar en estos momentos. Ya Claro. estuvo el atentado, que fue un obrero socialista que puso una bomba. el ¿En Cristo qué se año hizo fue así. el atentado? Fue en el 25. 25. Fue en el 25. ¿Y qué? Llevó una dinamita y no le pasó nada a la tilma, pero sí... No, el- sí, porque fue, o sea, no le pasó nada a la tilma, pero el Cristo había un explotó Cristo de- que se hizo así como Que está- onduladito, que está en la Basílica Nueva, ¿eh? Ahí Sí. lo puedes ver. Bueno, el caso es que dijeron, bueno, pues nos lo vamos a llevar, y como la banda del automóvil gris, llegaron en su Ford T, así, No, bueno. y se lo llevaron. se llevaron la imagen, pero habían hecho una imagen idéntica. Y esa la dejaron Esa colgada. la dejaron ahí para que se creyeran y estuvo dobladita en rollito, pues unos 5 o 6 años en una casa particular con estos chavitos de la banda Cuidándolo. católica del automóvil gris. Hijo, pero qué valor de tener algo, no solo de No valor sabían. histórico, No artístico sabían. y simbólico. Pero ahora lo hicieron con la idea de proteger. Con la idea de protegerlo. Entiendo, pero imagínate qué pero no le compromiso. dijeron a nadie, o sea, sabían Sí, unos por eso cuantos para imagínate. que no supieran y no se estresaran. Oye, ¿leyeron de Luis Espota la imagen del sueño, la figura del sueño? ¿No? En donde habla que se querían robar unos terroristas, ¿no? La tilma. Y- No la leí. muy interesante. Luego, Ahora, hoy por hoy tiene el camerino o el camarín que en realidad es una caja fuerte impresionante porque tiene vidrio blindado y en caso de temblor automáticamente se protege y en las noches la recogen. Es una caja fuerte. Es una caja Ahora, fuerte. es la parte más segura de la Ciudad de ¿y México. qué tan real es de que de veras se vea Juan Diego hincado en la
la pupila y que se han hecho estudios y ya sabes, bueno, ese es uno de los mitos urbanos. Entonces. Para mí es mito urbano, hay gente que sí lo cree. Es pareidolia, es fenómeno psicológico. Es un fenómeno, para mí es un fenómeno psicológico. Para el ojo humano, porque tú bueno, como turista el que quiere ver la silueta de la Virgen, hasta en una tortilla, como decimos, en el metro, ¿se acuerdan? En el metro Hidalgo, que se supone que ahí está la imagencita de la Virgen. Ahora, una cosa de la que no hemos hablado que es bien bonita es la tradición de los concheros, que no es exclusivo. Esto no es exclusivo de la Ahorita Biblia. regresamos con eso. Espérame, Juega. sí, porque van por el niño de Atocha y todo. Llamadas, es que hay muchos comentarios. Vienen. ¿Y cuántos segunditos me quedan? Todavía. Es que fíjense que estamos teniendo problemas con la transmisión en Facebook Live, pero no depende de nosotros. Los que no Entonces, hayan podido sí. seguir el programa, acuérdense que lo subimos a YouTube. A partir de hoy en la tarde, mañana ya seguro está. Y acá ya me están pidiendo que los invite al mole, oigan. Claro. Vamos Pues, a oye, traerlo nomás nos para- antojaste, Sandra. También queremos ir, ¿Cómo pues, que a mole? ver, luego les voy a traer al mole. Y perdón que no pueda leer muchos, pero tengo totalmente Friseada la pantalla. Pero ahorita en Twitter te vas, ¿te sí, parece? aquí Y les en estoy llamadas. contestando en cortito. Ahorita regresamos hoy analizando este símbolo guadalupano. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Cada Hora en la Hora. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Mansur, dio a conocer que México mantiene la lucha por la conservación de la vaquita marina, una especie amenazada que es capturada durante la pesca ilegal de totoaba. El tema de la totoaba que se consume en China y que pasa por Estados Unidos no debe ser solamente resuelto por los mexicanos, es un problema ya que los consumidores en China tienen que estar también, el gobierno chino tendría también que estar participando en esto. El coordinador nacional de Protección Civil, David León, dio un balance esta mañana sobre el operativo Basílica 2019. Tenemos una afluencia de 9.8 millones de personas al atrio y las calles aledañas de la Basílica de Guadalupe. En el sector salud tenemos más de 7.400 atenciones médicas, 16 traslados hospitalarios, 111 personas que resultaron extraviadas y que fueron localizadas con éxito. Indicó que se registró el fallecimiento de una persona de 75 años por muerte natural. Además, mencionó que se han recolectado más de 550 toneladas de residuos sólidos. Le recordamos que este jueves, con motivo del Día del Banquero, no abrieron las sucursales bancarias. Solo ofrecerán servicio a aquellas que están dentro de almacenes comerciales y supermercados, y esto será en sus horarios habituales. También estará disponible la red de más de 55,000 cajeros automáticos en todo el país, los servicios por banca, por teléfono e internet. En el mundo, este jueves se realizan elecciones generales en Reino Unido. El líder conservador Boris Johnson y su principal rival, el laborista Jeremy Corbyn, votaron temprano. Las encuestas indican un final cerrado entre ambos políticos. El Partido Laborista aspira a conseguir otro acuerdo de retirada con la Unión Europea, el Brexit, mientras que los conservadores lo prometieron para enero. En la cultura, el Museo Nacional de San Carlos, ahí continúa abierta al público la exposición Pelegrín Clavé, Origen y Sentido. Es una muestra que presenta la evolución de este artista español. Puede admirar en Puente de Alvarado número 50 en la colonia Tabacalera en la Ciudad de México. Esto es todo en Cada Hora en la Hora. César Omar Sánchez Martínez. Desapareció en el trayecto de la carretera Tampico-Anáhuac el 31 de marzo de 2010. León Roquey Sánchez Barradas. Desapareció en el trayecto de la carretera Tampico-Anáhuac el 31 de marzo de 2010. Una importante
importante tradición nace de la creatividad y pasión. Las manos de estos artesanos enriquecen nuestra cultura con sus obras de arte. Eso es lo que pienso, ¿verdad? Plasmar mi imaginación allí, reflejar mi pensamiento. Creación y oficio, viernes al mediodía. Cine del 11 presenta. ¿No quiere un sparring partner? ¿Por qué? Un sparring partner. Ah, sí, yo lo quiero con papitas y salsita. No, mejor una hamburguesa. Ya hace hambre. No. Oh. No seas menso. Sparring partner, en el idioma de Churchill, quiere decir entrenador. Ciclo Comedia de Oro. El luchador fenómeno. Viernes, 23 horas. ¿Y a ti quién te cuida? Mis papás. ¿Y quién cuida a tus papás? No sé. Esta pregunta no debería ser tan difícil. Es obligación del gobierno cuidar la seguridad de las familias y las comunidades. La Guardia Nacional se creó para cuidar a todos los mexicanos. Somos una institución nueva y queremos ganarnos tu confianza. Somos los guardianes de nuestra comunidad. Mi lucha es por la paz. ¿Y tú por qué luchas? Guardia Nacional. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. El gran momento en el que la Virgen de Guadalupe se nacionaliza es en el siglo XIX, justo con la Guerra de Independencia, cuando la Virgen de Guadalupe se va a convertir en el símbolo de los insurgentes. Y sin duda ya la Virgen de Guadalupe es un fenómeno en prácticamente todo el país, pero ha sido paulatino. ¿Y en el mundo? Y en el mundo. La Virgen que trajeron los españoles era la de los remedios, porque es la que protegía justamente a los conquistadores. Aparece la Virgen de Guadalupe y es la más cercana. Y la polémica es siempre entre, pues es la cercana a los criollos españoles, es la cercana a los indígenas. Realmente la historia guadalupana, no la de la devoción guadalupana, sino la historia de todo lo que está alrededor del culto guadalupano, es una historia de Sherlock Holmes. La creencia de la gente le da un sentido. Ese creo que sería el punto fundamental. ¿Por qué lo cree la gente? ¿Por qué se aparece? Cada vez se ha parecido a la Virgen cuando la gente tiene una necesidad. Hay un punto muy interesante. La estructura de la narración es exactamente igual a las apariciones de las vírgenes europeas. Todas estas vírgenes que tienen la historia de un niño o campesino pobre, o sea, alguien vulnerable que se la encuentra, ocurre un milagro y empieza la veneración, y es una veneración popular. Porque esas ideas, al final de cuentas, inclusive la propia fe, que significa el latín fides, mueve a las personas. Puedo yo creer en la Virgen de Guadalupe, pero no soy católico. No puedo ser yo católico y no creer en la Virgen de Guadalupe. Hay algo más allá que la parte de la razón. Yo creo que puede ser el concepto de la fe, que hace que la gente se levante temprano, hace que la gente tenga, es que me hizo este milagro. Es un fenómeno de identidad, no tanto porque sea el estereotipo del mexicano, sino porque va a reflejar justamente cómo se conformó la nación. Y lo único que hace es perjudicar, porque entonces impide la diversidad de opiniones, la diversidad de juicios que podemos tener interno. Juárez fue muy cuidadoso y aunque derrumbaron iglesias y reformas, con la Virgen de Guadalupe no se metió. ¿Qué tal? Bueno, para nosotros la Virgen de Guadalupe no es una celebración como tal, porque nosotros no teníamos eso, nos vinieron a colonizar con la mala información. La mala información aúna a la Virgen con lo que nosotros conocemos como Tonantzin Tlalikuatlicue. No hay ninguna relación, ciertamente la verdad es que no hay ninguna relación de la Virgen con Tonantzin. Tonantzin para nosotros es nuestra madre, la tierra, la que nos alimenta. Deviene la alusión o que lo puedan aunar un poco, porque en el Cerro del Tepeyac ahí se desbordaban cuatro ríos. Entonces, a nosotros llamar que Tonantzin Tlalikuatlicue es la de faldas de jade, la de faldas de serpientes, del Cerro de Tepeyac vienen los ríos, entonces es la serpientes, jade, serpientes, ahí está. Pero ciertamente es que la Virgen, lo que nosotros conocemos como Guadalupe viene de origen árabe, ni siquiera es de nosotros. Siempre el segundo domingo de noviembre, todos los que nos consideramos danzantes aztecas, mexicas, vamos a
hacer una peregrinación, se llama la peregrinación de danzante, donde hay miles de todos, vamos hacia todos lados. Esa peregrinación es exclusivamente de danzantes. ¿A qué vamos? Pues más que a dar gracias a la Virgen, es dar gracias a lo que decía, al río donde se desencadena lo que nos va a amamantar, porque el agua es lo que alimenta la tierra, y a la tierra, al ser alimentada, vamos a tener nosotros frutos. Nosotros le llamamos a hacer una ofrenda a nuestra madre, la tierra, no tanto a danzarle a la Virgen de Guadalupe. Independientemente de que nosotros manejamos la cultura, hay personas que tienen su religión, ¿no? Y respetan. Dentro de la danza también se maneja danzantes concheros de tradición como danzantes guerreros culturales. Guerreros culturales somos un poquito más acá. Entonces los de tradición los van a encontrar cada 8 días venerando a algún santo en alguna iglesia. Veneran a la Virgen, veneran al Señor de Charma, a la Virgen de Tequila. Cada domingo ellos tienen una celebración con algún santito de ese tipo de religión. Ya les puedo leer algunos comentarios. Nos dice Hugo Carvajal: quisiera recomendarles la obra escrita por Richard Neville, Santa María Tonantzin, Virgen de Guadalupe, Continuidad y Transformación Religiosa en México, de la editorial Fondo de Cultura Económica. También cito una frase de Miguel León Portilla en torno a humorístico: todos los filósofos e historiadores como yo somos ateos, pero guadalupanos. Justamente desde lo que hemos estado hablando. María del Rosario dice: felicidades por el programa, es muy interesante saber sobre la historia, pero respecto al culto, creo que también es importante la fe de México, que no se pierda nunca, aún sabiendo la verdadera historia, puesto que sabemos de antemano que todo es irreal, así que no perdamos la fe en lo que creemos y en lo que nos hace mexicanos. Y hablando de fe, Juan Francisco Meso Solís dice: la fe es distinta de la identidad. Creo que la Virgen se lleva en el corazón con fe, pero mucha gente comercializa la fe y así ya no funciona. El hombre necesita creer en algo, la fe es la libertad del ser humano y esa no se investiga, es fortaleza espiritual. A veces nos decimos creyentes de la Virgen, pero no actuamos de manera como a la Virgen le gustaría que fuéramos. Interesantes todos los puntos de vista. Por último, les leo el de Ignacio, que dice: desde mi punto de vista, la Virgen de Guadalupe no es símbolo de identidad, sino de sometimiento y fanatismo religioso. Ahí está la contraparte. ¿Cómo también se puede analizar desde diferentes puntos de vista? Claro. A ver, oye, lo de los concheros, que es otro fenómeno, acabamos de ver también ahí, y ahí se diferencian. Hay unos que son concheros y otros que solo son danzantes y vamos, tienen toda una organización. A mí me gusta decir que los originales son los concheros, porque son los que desde el siglo XVI, en realidad ellos, como los evangelizadores, les permitieron honrar a los santos. La música, el modo como se danza, todavía hablan náhuatl, algunos de ellos, son los que tienen la verdadera tradición. En realidad estos guerreros culturales, hombre, no es que sean fake, pero ellos no son más recientes. No tienen tradición, es decir, ellos se inventaron ahora, pero si tú quieres saber cómo sonaba lo más cercano a la música prehispánica, son los concheros, es decir, los que tienen la legitimidad de la tradición. Oye, hay unos dedicados a la Virgen de Guadalupe, pero hay otros que están junto a catedral o van incluso... Esos son los fake. Los verdaderos, a ver, más que fake, los más recientes, llamémosle. Diríamos, los que llevan 500 años bailando, son los concheros, no solo de la villa, sino de otros lugares. Estos de la catedral en realidad son chavos o gente nueva que decidió tratar de reconstruir. ¿Cuántas décadas tendrá esto? 20 años, 2 décadas. Ok. Oigan, tenemos que empezar a hacer conclusiones, cada uno desde su campo de expertise, ¿verdad? O de experiencia y demás. Platíquenos acerca entonces, panorama hacia futuro de la Virgen de Guadalupe o qué importancia tiene en la vida actual, la utilidad social, su vida religiosa, Claro. ¿Sirve para generar comunidad? Claro, yo puedo rescatar del punto de vista filosófico que este fenómeno es, al final de cuentas, es increíble y la propia imagen impacta. También es una imagen muy hermosa. Puedo comentar que vivimos en una sociedad individualista, ya lo comentó Zygmunt Bauman, el filósofo, una sociedad líquida. Entonces, hace rato comentaron de que ese fenómeno religioso organiza comunidades. Yo creo que si la sociedad está organizada se va a poder solucionar alguna dificultad y sobre todo ir dando como soluciones a ese individualismo que vivimos. Yo considero que actualmente aún no está todavía desarrollado lo que es la identidad. Para mí es muy contingente la identidad, es una construcción
que requiere tiempo y sobre todo se va construyendo. Hemos platicado desde el siglo XVI, estamos en el siglo XXI, entonces miramos la historia, pero también la historia lo vemos con sospecha, que a lo mejor los sucesos que hemos comentado, a lo mejor pueda que sí pasaron, pero pueda que no, pero a la vez nos da lo que somos ahora. Alguien más va a hablar del siglo XXI, al igual que nosotros estamos hablando del pasado, porque nosotros somos el futuro para el pasado. Entonces pensamos a veces la historia para mejorarla. Yo considero que la identidad es una construcción totalmente, y yo creo que parte de ese turismo también le da a México como un tinte económico también, porque hay mucha gente que se mueve. ¿Algún día se verá, por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe, no sé, como el calendario azteca actualmente? O sea, sí una pieza arqueológica y de museo, pero hasta ahí. A ver. No creo. Te voy a decir por qué. Porque finalmente el calendario azteca pertenece a una comunidad que ya no es en sus términos originales, o sea, fue invadida, fue culturalmente, pues no eliminada, porque no se elimina, pero sí sufrió un proceso de inculturación. Y lo que ha sobrevivido es la Virgen de Guadalupe. Entonces, no sé qué va a pasar en 1000 años, pero en 100 años, mientras siga la sociedad más o menos como está ahorita, con todo y los avances en la comunicación y tal, pero mientras exista la fe, y esa fe católica, va a existir la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque es una expresión no solamente cultural, es una expresión de fe, y la fe a veces tiene más fuerza que las expresiones culturales. Yo sí creería que va a haber probablemente un cambio, no solamente en el sentido de que se pierda la identidad o de que se pierda la religiosidad, se va a transformar. Finalmente, la identidad va a depender de cada grupo social. Claro. Lo que estamos viendo hoy en día de una forma de adorar a la Virgen, de adorar a los santos, de adorar a la religiosidad, no fue lo mismo que cuando llegaron los españoles, que cuando estaban los prehispánicos. Es decir, se va acomodando a la forma, al contexto cultural. Por lo tanto, con este intercambio que estamos teniendo a nivel mundial, las migraciones, que es el tema de la siguiente semana, todo eso va a generar poco a poco modificaciones. No necesariamente que se va a perder en el sentido de que vamos a dejar de ser, más bien se van a incorporar nuevos elementos, y entonces vamos a ir viendo formas diferenciadas de religiosidad. Es esta apropiación la que le permite a la fe, al grupo religioso, sostenerse. No necesariamente va a desaparecer el catolicismo, pero sí va a transformarse. Quién sabe, como dices, en qué forma vamos a tenerlo en 1000 años, pero va hacia un proceso en el cual se integra, se desintegra y se vuelve a integrar para dar un sentido a esa comunidad. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿en este momento lo vemos sí como un símbolo de integración o es un elemento más para la gran polarización que divide a nuestro país actualmente? Lo estamos viendo en las llamadas y en los mensajes, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? No, a ver, yo creo que, por un lado, la Virgen de Guadalupe es parte del patrimonio cultural y artístico del país. Creo que eso está fuera de cualquier duda. Dos, esto a nivel estético, a nivel cultural. Ahora, es cierto, en la medida que México está siendo menos católico y menos cristiano, poco a poco la Virgen de Guadalupe, como símbolo del catolicismo mexicano, va a ser más criticado. O sea, los comentarios que recibimos hace 20 años no hubieran sido posibles. Impensable. Pero eso es un fenómeno que está pasando en todo el mundo. Yo creo que tardará mucho en que este país llegue a ser poscristiano, ¿no? Como dicen algunos. El Papa entre ellos, o sea, el Papa Ratzinger pensaba que llegaría un momento en que el catolicismo se iba a reducir a su mínima expresión. Claro. Entonces, yo sí creo que eso pasará tarde o temprano. Y que, por tanto, el culto guadalupano seguramente va a ser cada vez menor. Creo que faltan cientos de años. Y qué cosa que no lo dije yo, lo dijo un papá, ¿no? Lo del poscristianismo. Bueno, de esa época hay hasta una novela de zombies, española, en donde lo predice y utilizan a los zombies para otra vez levantar la imagen. ¿No? Y que se acabe con los zombies. Es muy divertida, pero sí lo predice así. Pero entonces, actualmente, sí sería una imagen que nos identifica de forma colectiva. Sí, yo creo. Y además, esto sobre todo se ve con los mexicanos en el extranjero. Cuando uno va a la frontera, al norte de la frontera, la fiesta de la Virgen de Guadalupe es, junto con el 16-15 de septiembre, una fiesta que a los 10 millones de mexicanos que están en
Estados Unidos los une. Entonces, bueno, y allá les pega más también el 5 de mayo. El 5 de mayo, eso era lo que estaba pero pensando. no a los mexicanos. Los mexicanos, es decir, los mexicanos celebran el 16 y el 12 de septiembre, porque se dan cuenta, porque ellos quieren ser mexicanos. Entonces, Wow, yo creo qué que sigue interesante. siendo un símbolo. Sí. De algunas de las llamadas que nos puedas compartir, mi querida Y esta Sandra, ¿usted parte, quiere perdón, agregar, nada más maestro? agregar Venga. que lo que tenemos ha ido creciendo esta peregrinación. Hace 2 años eran 6 millones, hace un año eran 10 millones ya los que habían llegado a la basílica. Eso, qué Entonces, interesante. está incrementándose. Y la por lo tanto, migración no que es- genera. Exacto. Porque hay quien se queda, ¿eh? Ah, sí. Decían hace años que se quedaban 250,000 personas de estos que venían en peregrinación ya a radicar en la capital y que además, bueno, la mayoría no en las mejores condiciones económicas, desgraciadamente. Entonces, eso es otro fenómeno. Ahora que hablamos de migraciones, también las Abandono de perros. abandono de ¿Tú sabías perros. que El abandono de sí, perros. Eso no, por favor, no lo hagan, mis amores. Oigan, nos preguntan, da tiempo rapidísimo de responder, desde el punto de vista teológico, ¿los cultos y misticismo de la adoración de la Virgen de Guadalupe se consideran católicos? Sí, claro. Sí, por supuesto. O sea, ¿sí ¿Siempre se han considerado o hasta que se canonizó a Juan Diego? No. El culto es inmemorial y es la Virgen María. Y es una advocación de la Virgen María. Entonces no hay duda de que el culto es completamente católico. Y por otro lado, les dicen gracias a Diálogos y por supuesto a nuestros invitados y a toda la gente que se sumó para abrir el diálogo, para validar todas las posturas de creencias. Pues ahora sí que, ¿no? Pues faltaba más. Todas las voces caben. Diálogo. Y no tenemos por qué pelearnos. Claro. Una no nulifica a la otra, últimamente. Oigan, vamos ahora a hablar de teatro, ¿les parece? Con mi querido Andrés Castuera. ¿Cómo estás, Andresito? Bien, pues. Oye, que hoy nos traes una obra. Hoy vamos a contrapuntear con el tema de Totalmente, pero bueno, es que contrapunteaba hasta contra los rockers. Sí, realmente es una historia que fue famosa mundialmente, la famosa historia de Sid Vicious y Nancy, ¿no? Este vocalista, bueno, el bajista de Sex Pistols, que, bueno, causó una polémica a nivel mundial, sobre todo porque fue la primera boy band, ¿no? Del mundo, los Sex Pistols, y bueno, todo lo que pasó. ¿La consideras una boy band? Bueno, así se, no, porque al final el punk y el Nos van a venir a balear por eso y no por la Virgen, ¿eh? O sea. No, bueno, así fue considerada por la historia. Obviamente ellos hicieron todo un rompimiento con el movimiento anárquico contra la reina Isabel y todo. Pero bueno, es una historia muy interesante porque Javier Márquez, dramaturgo mexicano, y Laura Muñoz, quien la dirige, le dan una visión de la vigencia que tiene el movimiento punk en la anarquía que se está viviendo o la pseudoanarquía que se está viviendo, porque finalmente lo que ellos peleaban era contra un imperio británico cada vez más castrante, cada vez más aplastante, y de pronto ya no sabemos por dónde va la anarquía o por dónde van las cosas. Y hace una obra que es un collage, fíjate, no la cuentan de forma lineal, no te van contando mira qué el sabroso. asesinato, que si lo hizo, toda esta polémica, que si él había matado, que ya mucho tiempo después salió que había sido un dealer que había llegado a cobrarles una deuda y que le había matado a ella para culparlo a él. Finalmente, todo lo que sabemos que pasó, que él sale de la cárcel y se mata porque había hecho un pacto de muerte con Nancy, ¿no? Le llama la directora Laura Muñoz, dice, pues es el Romeo y Julieta de nuestras juventudes, ¿no? Finalmente es el Romeo y Julieta contemporáneo. Y lo va contando de pronto la historia del grupo, de pronto te cuenta la polémica, nos se mete en el interior del personaje de Sid Vicious, ¿no? Que dice, sí, bueno, sí, toda la vida fui un vicioso, pero también fui un buen tipo. Vamos a ver algunas imágenes. Un enamorado. Un enamoradísimo. A ver, vamos a verlo, wow. El hombre le propone matrimonio a punta de muerte. La mujer sonríe desde su herida abierta bajo el ombligo. ¿Qué pasó? La trilogía consta de Jim Morrison, Kurt Cobain y Sid Vicious, dos del Club de los 27, y el caso de Sid Vicious, que es mucho más extremo, que tiene que ver con una muerte temprana a los 21 años. Pues creo que somos una generación que todavía le toca un poco del punk y de las generaciones que todavía podemos hablar como de eso de una manera mucho más directa. El asfalto gris sostiene
muros de palacios, arcos triunfales, símbolo del poderío y la opulencia antigua. Todos ellos son nuestros héroes, ¿no? Ellos son gente maravillosa, ellos nos prenden, pero están muertos. Me considero de buen corazón, amo a mi mamá. Creo que nosotros como generación tomamos ese emblema de Sid y Nancy como el amor destructivo a partir de estas relaciones tóxicas, ¿no? Como lo viven ellos al límite, súper jóvenes, hasta la muerte, ¿no? Que los dos mueren muy seguido y muy consecuente a su romance. A exaltar ese sentimiento de cómo hemos vivido nosotros como generación las relaciones en ese sentido. ¡Grafiti contra el muro! No era la A de anarquía, era la A de alarido. No era la suástica nazi, era la herida incómoda, siempre abierta de la memoria. ¡Una ruidosa letra para aullar! ¡Enferma! ¡El contagio es inminente! ¡Rachas! Tiene una conversación muy interesante. Tiene un gusto increíble para vestirse. La rabia y la furia y la rabia en un bajo para destrozar a patadas. And did it my way. Pues bueno, está latente ese sentimiento de rebeldía, ese sentimiento de no conformidad con las cosas, esas ganas de cambiar al mundo, ¿no? Finalmente, estos chavos no tenían mucho discurso en ese sentido, esa manera de vivir intensa, entregada a lo que hacían, ¿no? Moriré antes de los 25 y cuando lo haga, habré vivido como se me antoje. ¿Nunca tuvieron la sensación de que fueron engañados? Hijo, qué doloroso. ¿Esto ya le queda cuánto una función? No me hagas eso, Andrés. Pues es que ya todos se nos visten de pastores y de diablos. A ver, entonces, ¿esta dónde, cuándo y a qué hora es la última? Queda una función que es este sábado a las 9 de la noche. Okay. En el teatro El Milagro, que está ahí en Milán 24, es un espacio dirigido por David Holguín. Y desde que llegas es una instalación punk. De verdad está grafiteado todo el vestíbulo del teatro, se ponen a bailar la música, te grafitean, la pintura se quita, por supuesto. Grafitean a la gente. Oye, ¿y a qué hora es? A las 9. Es a las 9 porque tiene que ser como tocada punk y además porque está terminando la obra de David de la Belleza que está en el teatro de arriba. Pero la verdad es que vale mucho la pena. Conozcan o no la historia de Sex Pistols. Pues vayan a verla. Van a conocerla. Sí está muy bien documentada, sobre todo porque fue de estos escándalos del rock, cuando el rock, las drogas, todo esto iba de la mano, cuando desafortunadamente la juventud no tenía rumbo y pues nos hace pensar un poco en para dónde vamos, ¿no? Pues todavía muchos no, entonces, exacto. Vamos, la verdad, sirve para todo, para relaciones tóxicas, la para cuando no encuentras. Porque está Nancy como echó a perder a él, echó a perder la banda. Hay una escena en la que ponen a Nancy con unas esposas, con Sid y la banda diciéndole, te está volviendo loco, te está perdiendo. Y él ya no pensaba porque estaba encadenado a esa mujer. Y que al final, tristemente, no lo dejan, no dejan que lo entierren junto a ella, porque la familia de Nancy dijo que no, y bueno, la mamá de Sid Vicious lo incinera y a escondidas va a tirar las cenizas sobre la tumba porque era su última voluntad que estuvieran juntos. ¡Guau! Una obra maravillosa. Oye, pero anuncia tu pastorela para que además haya ayuda porque es de recolección de juguetes. Rápido, corre. Domingos a las 11 y a la 1 de la tarde en el Foro Juanacata, atrás del Monumento a la Revolución, arriba del Café Don Porfirio, ahí está. Hay que llevar un juguete. Un juguete para entrar. Por favor. Algo está pasando en Belén. Y de veras se van a divertir como locos y van a ayudar. Oiga, es que la vi, de veras es muy, muy bonita y muy divertida. Gracias. Hay para los que no podemos sacar a los chamacos de la pantalla del celular, claro. Tienen que llevarlos. Qué bonito trabajo ese, gracias, compañero. Gracias. Muchísimas gracias. Oigan, y pues hoy con calma, tranquilos, los que están sobre todo en la zona metropolitana, manejen mesuradamente para no irse a llevar uno de nuestros peregrinos, que bueno, pues ahora sí que respetamos todas las creencias. Gracias a nuestros invitados, a nuestro público y a ustedes. Gracias.